y les voy a compartir entonces la presentación con la que veníamos trabajando ya con anterioridad. Esta presentación ustedes ya la conocen, ya así como con la de la clasificación de los contratos, nosotros la trabajamos bastante. En el caso de la presentación de salario, esta es la que hemos venido utilizando. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Alguien iba a decir algo? Listo, entonces dicho esto, y teniendo en cuenta lo que nos planteó el compañero, solo para efectos de contextualizar, voy a poner de presente. En nuestra clase anterior nosotros terminamos hablando, como bien lo planteó el compañero, acerca de temas de salarios. Frente a salarios hablamos del contenido del artículo 127 y lo que tiene que ver con qué es salario. Partimos de la definición general. Para entrar a entender un poco también la dinámica de lo que va a tener que ver de manera directa con los viáticos, cuándo son salario, cuándo no son salario, y pues nos emprendimos una charla acerca de lo que tiene que ver con algo que para efectos de la presente clase yo he denominado pactos especiales. Y lo denominé pactos especiales básicamente porque son acuerdos que se pueden dar entre el empleador y el trabajador de cara a aspectos tales como la forma en la que se pacta el salario, como la posibilidad de que eventualmente exista un salario en especie dentro de la remuneración, o inclusive con lo que tiene que ver con el salario integral. De cara al salario integral, lo que planteamos fue que el salario integral es un acuerdo, una forma a través de la cual se puede pactar el salario, pero que tiene unos requisitos. ¿Y qué requisitos va a tener esa figura? Primero, que el salario integral no podrá ser inferior al equivalente de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia, los cuales se van a ver, digamos, incrementados mes a mes en un 30%, el cual va a compensar, ese 30% es mínimo porque podría llegar a ser más si las partes lo pactan, pero un 30% el cual va a entrar a compensar de manera directa la carga prestacional. ¿Esto por qué? Porque dentro de lo que planteábamos de cara al salario integral y explicábamos por qué hay muchos empleadores que lo utilizan para tratar de evadir el cumplimiento de obligaciones del orden laboral, decíamos en su momento que lo que sucede en el salario integral es que mes a mes al trabajador se le va a pagar, además del salario, que sería esos 10 salarios mínimos como mínimo, en esa carga prestacional, en esa compensación de carga prestacional, se le va a pagar también mensualmente lo que tiene que ver con cesantía, interés a la cesantía y prima de servicios, además de trabajo extra suplementario, bonificaciones, entre otros que denuncia la norma, dejando totalmente excluido, y esa precisión nos la hace la norma, lo que tiene que ver con vacaciones. Ah, entonces, pues hablábamos de eso, de que mes a mes a la persona se le va causando y se le va pagando el valor de prima, cesantía, interés a la cesantía y otros rubros, excepto vacaciones. Ah, no sé si alcancé a plantearles en su momento el asunto ligado a las cesantías, pero pues si no lo hice, se los cuento. Eh, Resulta que en clases anteriores, cuando hemos hablado acerca de cuando hemos hablado acerca de otros temas, yo les mencioné puntualmente cuando hablamos de la sustitución patronal y de la suspensión de contratos con ocasión del llamamiento al servicio militar obligatorio, les dije que en esos casos es posible que eventualmente se paguen las cesantías causadas a los trabajadores sin que con ello se entienda terminado el contrato individual de trabajo. ¿Por qué hago referencia en este momento a eso? Porque el tercer escenario, adicional a la inversión en vivienda y en educación, y adicional a los dos que he mencionado, en donde se pueden pagar las cesantías sin que se entienda terminado el contrato individual de trabajo, es en el caso del salario integral. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco de esa transición de salario ordinario a salario integral, las partes, empleador y trabajador, deben liquidar el valor de las cesantías y el empleador debe pagárselas al trabajador sin que se entienda terminado el contrato individual de trabajo. Ese sería el tercer escenario que en algún momento les llegué a enunciar y que pues hoy ya les preciso. Ah, dicho esto, pues habiéndolos puesto en contexto, no sé si con ocasión de lo visto en la clase anterior o lo que hasta ahora he planteado tengan alguna inquietud para absolverla y si no, proseguir con la clase, por favor, los escucho. Profe, buenas noches. Una dudita. Cuénteme, por favor. En el salario integral, el empleador debe pagar la seguridad social, ¿cierto? Claro, y es una excelente pregunta porque la pregunta sería ahí, ¿sobre cuánto? ¿Estoy o no estoy? Sí, señor. Mire,
Resulta que cuando se va a pagar la cotización... perdón. Es sobre el 40% del salario. No, señor. Lo está revolviendo usted con las cotizaciones que hace el trabajador independiente como independiente. No es lo mismo un trabajador independiente que una persona con un salario integral. ¿Qué pasa aquí con el trabajador que tiene salario integral? La cotización efectivamente la va a hacer el empleador y le va a hacer las retenciones de ley al trabajador, equivalentes al 4% por salud, 4% por pensión, y pues además ahí habrá lugar a que también le hagan un descuento por fondo de solidaridad pensional. Pero eso sobre qué se va a hacer, sobre los salarios de base, sobre los 10 salarios de base. Entonces, voy a poner un ejemplo hipotético y solo para efectos de tener cifras cerradas y de no de divagar ni especular, vamos a partir de un supuesto hipotético de que el salario mínimo es de 1.000.000 de pesos. Entonces, armemos ese salario integral. El salario integral en este caso me dice que tendrían que ser mínimo 10 salarios mínimos mensuales. Es decir, en este ejemplo hipotético que planteo, con un salario mínimo hipotético, el salario mínimo integral sería de 10 millones de pesos. Pero además la norma nos dice, oiga, ojo, usted adicional a eso tiene que compensarle un 30% adicional a ese trabajador, que entregarle un 30% adicional a esos 10 salarios, para efectos de que la persona pues reciba una compensación por su carga prestacional. Quiere decir esto que entonces el 30% de 10 millones son 3 millones. Es decir, a esta persona yo le voy a pagar los 10 millones de salario más 3 millones de pesos por concepto de compensación de carga prestacional. ¿Esto qué tiene que ver con la pregunta que me formula el compañero? Pues básicamente resulta que ni en régimen de salario integral o en régimen de salario ordinario, en ninguno de los dos ponen al trabajador a pagar cotizaciones al sistema de seguridad social integral sobre la prima, la cesantía o los intereses a la cesantía. Cuando ustedes reciben a mitad o final de año su prima, se van a dar cuenta que ahí les llega el medio salario, la prima de servicios, le llega el medio salario completico y no hay deducciones. Pues esa misma dinámica se aplica al salario integral. ¿Qué quiere decir esto? Que a esa persona le van a realizar cotizaciones sobre los 10 millones de pesos, no sobre los 3 adicionales que compensan carga prestacional. ¿Por qué? Porque si ellos lo hicieran sobre los 3 millones de pesos adicionales que compensan la carga prestacional, estarían generando cotizaciones al sistema, inclusive sobre prima, cesantía, la cesantía y cobros a indeterminados. Pero en principio, si es claro, por favor. Sí, señor, profe, gracias. Listo. Profe, Alguien más me pregunta algo, escucho, por favor. o sea que el 30%, no entendí, el 30% adicional es para prima, vacaciones y... No vacaciones, no vacaciones. Esa es una precisión durísima, o sea, vacaciones no. Ese 30%, ese 30% que se paga adicional va a entrar es a compensar prima, cesantía, intereses a la cesantía, y pues la norma va a decir trabajo extra o suplementario, bonificaciones, bueno, toda una cantidad de factores, ¿sí? Que enuncia la norma. Pero en modo alguno no va a compensar vacaciones. Ahora, digamos en el caso de una persona que tiene un salario integral, ¿qué va a pasar el día en que se termine su contrato? Pues esa persona no le van a pagar cesantía, no le van a pagar interés a la cesantía, ni le van a pagar prima de servicios. ¿Por qué? Porque mes a mes se la iban pagando. Les pido por favor cerremos los micrófonos por allá, alguien se les escucha como están protestando con cacerolas por allá. Qué pena con ustedes. Entonces les decía que esa compensación del 30% va a tener ese fin y pues por esa razón, por ejemplo, ese trabajador no recibirá la terminación de contrato, sumas por esos conceptos. ¿Sí es claro? Sí, señor. Y puedo hacer una pregunta, Doc. Cuénteme. Una cosa más, una cosa Sí, más, qué pena, y ya lo dejo preguntar. qué pena, Doc. Como en esa carga prestacional no se compensan vacaciones, quiere decir esto que cuando el trabajador cumpla los requisitos, se podrá ir a tomar sus vacaciones remuneradas. ¿Listo? Ahora sí, pregunte, por favor. Entonces, ¿cómo diferencio yo este contrato integral frente a un contratista normal? No, es En que el no es un contrato integral. Señor. No es un contrato integral. Es un contrato individual de trabajo con salario integral.
contrato. Ah, ok. Sí, y como el requisito para que él exista, entre otros, es que esté pactado de manera expresa. ¿Sí? Sí. Entonces ellos tienen ya que poner, mire, nos ponemos de acuerdo para decir que esto será salario integral y se va a Mm, pagar. Sí, sí, nos sometemos a esa norma. listo. Porque, pues, Profe, cuéntame. A ver, dama profe, y en luego el el caballero. pero gane más de 10 salarios mínimos, ¿Cómo? ¿está perjudicando al trabajador? ¿Cómo? En el caso tal no se pacte, pero la persona gana más de 10 salarios mínimos, ¿está perjudicando al trabajador? No, eso no tiene ningún problema, básicamente porque la exigencia normativa es que el salario mínimo integral no puede ser inferior a 10 salarios mínimos. Pero, por ejemplo, usted podría encontrarse un salario integral en donde le digan, mire, son 20 millones de pesos de salario integral más la carga prestacional. ¿Cuál sería el ejercicio que usted debería hacer? Coger esos 20 millones de pesos, calcularles el 30% para sacar el valor total de lo que percibe la persona. En este caso, esa persona percibiría 26 millones de pesos. 20 de salario integral y 30% de compensación de carga prestacional. Entonces, si la persona, lo que la norma nos dice en este caso, sí es un mínimo. Nos dice, si usted me va a hablar de salario integral, no me puede hablar de salario integral si no se está refiriendo a estos montos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ustedes se les aparece un trabajador y les dice, mire, es que a mí me pagan una persona, un conocido, cualquiera, les dice, no, es que conseguí trabajo y me van a pagar 2 millones de pesos integrales. Pues si esa persona les dice eso, ustedes tienen que decirle, pues te están dando por la cabeza, porque una de dos, o sería procedente exigirle al empleador que reconozca el valor real que establece la norma mínimo a título de salario integral, uno, o dos, que en su defecto, si no reconoce esa suma, pague las prestaciones sociales sobre el valor que le paga el trabajador. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, claro, profe. Y la persona, el empleador, no le quiere pagar ese 30%. Supongamos que si tiene el trabajo, gane 10 millones 500 y Sí, no le paga los 30% de la carga prestacional. eso es demandable. Eso es demandable. Se hace valer por vía jurisdiccional porque es obligación. Entonces no quiere, bueno, nos vamos por la vía judicial. Gracias, profe. Profe, una Había- pregunta. Sí, había una compañera. Cuéntame, mujer, por favor. Profe, tengo una duda respecto de el tema en el que, digamos, el empleador, si él, digamos que tiene la responsabilidad de pagar lo del tema de salud y pensión, o lo tiene que Sí. hacer el empleador. No, lo hace el empleador. El empleador tendrá que pagar el 16.5 de pensión, de los cuales le va a descontar el 4% al trabajador sobre el valor de la base, ¿no? Volvamos Sí. al ejemplo. Son 10 millones de salarios más el 30% de carga prestacional. El señor recibe 13, pero las cotizaciones al sistema se van a hacer sobre los 10 y quien las va a realizar es el empleador. Él le retendrá los porcentajes que correspondan a la parte del trabajador y cotiza. Ah, ok, profe. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Y, Frente a este profe, aspecto, qué pena. última pregunta, tranquilo. ¿Y, Última y qué, pregunta y continuamos, ¿listo? qué plazo tendría para demandar en caso de que la persona, como había dicho el compañero anterior, no le quisiera pagar ese 30% adicional? Digamos que yo digo, listo, sigo trabajando. ¿Por cuánto tiempo podría soportar esa situación para después demandar? ¿Cuánto sería como lo Yo, yo no sé si la clase pasada, yo creo que les hablé de prescripción, ¿cierto? Sí, cuando les hablé de la moratoria, yo les hablé de prescripción. Básicamente ese sería el término máximo de prescripción al que uno se podría someter. El asunto aquí es que, por ejemplo, esos 3 millones que la persona no va a percibir, empiezan a prescribir desde ese mismo momento en que no fueron pagados. Empieza a correrles el término de prescripción, más bien. No Ah, empiezan a empieza a correrles el término de prescripción. ¿Listo? listo, gracias. Ok, entonces continuemos. Habiendo ya hablado acerca del salario integral, vamos a mirar un tema que pues, es muy sencillo realmente en el marco de los pactos especiales y tiene que ver con la periodicidad de los pagos. ¿Y qué es esto de la periodicidad de pagos? Básicamente la norma va a establecer una regla en la que va a establecer como regla que el salario máximo, máximo, máximo se pagará en periodos mensuales, pero a su vez bajo este esquema, la norma también nos va a dar unas denominaciones de acuerdo con cada cuánto tiempo se paga el salario.
Para el efecto entonces, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice, mire, si usted me habla de que el salario se paga a diario, ese salario se va a llamar jornal. Si el salario no se paga a diario, sino se paga semanal, seguirá teniendo la denominación de jornal, pero cuando se pague en periodos superiores a una semana, dejará de conocerse con el término de jornal para denominarse sueldo. Es decir, el salario que se paga por espacios superiores a una semana, 15 días, mensual, catorcenal, se va a conocer o recibirá la denominación de sueldo. Esto que les estoy planteando nos lo vamos a encontrar directamente en el artículo, permítanme un segundito, periodos de pago, artículo 133 y subsiguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Como dicen ellos, artículo 133, se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por periodos mayores. Artículo 134, periodos de pago. El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos en moneda legal. El periodo de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para los sueldos no mayor de un mes. Asimismo, nos va a decir la norma que cuando se tenga trabajo suplementario o extra elaborado, ese se tendrá que pagar a más tardar en el siguiente pago, en la siguiente quincena. Pero bueno, esto es lo que les puedo decir respecto de la periodicidad. Salario tiene dos denominaciones. Si ustedes escuchan la expresión jornal, deben entender que es porque se paga diario o como máximo se paga semanal. Después de que ustedes escuchen la expresión sueldo, deben entender que en teoría es un pago que se hace por periodos superiores a una semana y como máximo son mensuales. ¿Dudas, inquietudes o continuamos, por favor? Profe, una duda. Cuéntenme, por favor. Que se le llame jornal o sueldo, ¿tiene alguna repercusión, algo? ¿O simplemente es una denominación que se le da? Es una denominación que se le da, porque usted bien podría llamarlo de manera genérica salario, ¿sí? Sino que la norma establece ese aspecto así, ¿sí? La idea es que ustedes de pronto no los vayan a coger algún día mal ubicados cuando alguien haga referencia al término jornal, porque todavía se utiliza, sobre todo en el campo se utiliza mucho el término jornal, y que ustedes no tengan nociones de eso. Pero inclusive aquí, cuando uno está a instancias judiciales, uno utiliza más el término salario antes que el término sueldo o jornal. ¿Mm? ¿Qué más les puedo decir frente a esto? Existe una prohibición especial. Lo primero, el salario se tiene que pagar directamente al trabajador o a la persona que éste designe. El salario no puede ser pagado en sitios de recreo o vicio. Esto está salvo que se trate de trabajadores que presten sus actividades en ese lugar. ¿A qué voy con esto? Yo no puedo coger a mis trabajadores y citarlos el día de quincena en el bar de la esquina y decirles, bueno, vamos y les pago en el bar y pues allá les entrego, sí, les entrego su salario. Yo no puedo hacer eso, hay una prohibición expresa en la medida en que lo que se busca es que ellos no despilfarren, no pierdan su sueldito ahí. Yo, por ejemplo, tenía un jefe, cuando yo tenía 17 años, recuerdo que pues no me era fácil emplearme, entonces tuve muchos empleos ahí pseudo informales y recuerdo que este señor cuando nos iba a pagar, que eso era por acá cada 2 meses, cada 3 meses, cada vez que le daba la gana, él nos citaba en un sitio donde comercializaban cerveza. Y en ese momento yo recuerdo que mis compañeros terminaban gastándose el sueldo en trago con el señor. Entonces está la prohibición expresa. Ahora, si en el caso que les estoy planteando resulta que nosotros no hubiera sido que trabajábamos en una actividad distinta, sino que, por ejemplo, éramos los meseros del bar, en ese es el único caso en el cual se permite que el pago se haga en sitios de este estilo. Esto que les he dicho, nos lo vamos a encontrar establecido, estipulado en el artículo 138 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual va a decir, salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo o inmediatamente después de que éste cese. Eso no tiene rollo. Y dice, queda prohibido y se tiene por no hecho el pago que se haga en centros de vicios o en lugares de recreo, en expendios de mercancías o bebidas alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Profe, una pregunta. O sea que si se Cuénteme. diera el caso
bueno, que trabajan en una empresa y efectivamente el señor los cita en un bar, en algún negocio, y se ponen a tomar y los empleados por algún motivo se gastan, digamos, la plata en eso, podría, digamos, después de mandarse el que él no les pagó simplemente porque él le realizó el pago en ese lugar. La norma dice que se tiene por noche el pago y en principio así aplicaría. Eso es como cuando una persona paga las cesantías por fuera de las causales legales. La norma, el juez puede eventualmente decir, no, pues la consecuencia de que usted haya pagado por fuera de las causales es que se tiene por no realizado. Entonces sí, la norma lo plantea porque lo que se busca de fondo es evitar esa picardía que puede darse ahí en medio de las interacciones, ¿no? Cuando yo les cuento de mi jefe esa época que nos citaba en un bar y allá era donde pagaba y los chinos terminaban gastándose la plata en trago con él, básicamente es porque eventualmente esa picardía no es algo que se le haya ocurrido solo a uno. Entonces lo que se busca es evitar que eso pase. Ya si a usted le pagan su salario en la empresa y usted sale de ahí, se va a tomar con el jefe y se la gasta, pero en principio la idea es evitar que esos escenarios sean propiciados desde el momento mismo en que se paga. Es más, veámoslo con, digamos, un poco más desprovisto de una visión eminentemente jurídica y miremoslo cómo pasa cuando sea una situación de esas. Si a usted le pagan en un bar y están gastando y están comprando trago, el mismo grupo en algún momento lo va a presionar a usted a que gaste parte de su salario en trago o en mujeres, si es que eventualmente está en otro tipo de lugar o en apuestas en billares, es decir, depende del sitio. Entonces sí, efectivamente lo que se persigue es que no se dé esa situación y efectivamente se tendría por no pago en caso de que se realice en esos lugares. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Lástima no haber sabido antes, pero bueno, lástima no haber sabido antes. ¿Y por qué se Una la pasó en situación. esos antros? ¿En cuál? ¿En el de trago No o en el de señora, las no niñas? sé. Es que en la piscina por allá tenía un jefe. Es usted nadador. Pero hace mucho, ya no. Ok, venga ya. Profe, Cuéntenme. yo tenía una duda respecto al tema de los pagos, pues yo creo que no entra dentro de todo el tema, el temario que estamos viendo, sino respecto al modo que efectúan los pagos. Digamos, hay algo que reglamente si una persona quiere que le paguen en cheque o simplemente tiene que ser supedito a un banco con una No, cuenta de nómina. no. La norma en estricto sentido no impone esa obligación. Lo que dice la norma es que al trabajador se le tiene que pagar de manera directa su salario. Lo que sucede es que, pues con el tema, actualmente nosotros el sistema financiero es algo que tenemos ya tenemos muy en nuestra vida cotidiana, ya inmerso en nuestra vida diaria, pero no existe una norma que le obligue al trabajador a tener una cuenta bancaria y recibir su salario por ahí. Lo que sucede es que si, por ejemplo, al momento en que usted firma el contrato, cuando usted lo firmó, ya firmó aceptando esa situación, hay un acuerdo bilateral que, bueno, usted tiene que validar en qué medida podría desconocerlo para exigirle a su empleador no proceda así. Asimismo, Okay. existen empleadores que no le pagan a usted a través de cuenta bancaria, sino le pagan en efectivo. Entonces, pues, eso ya es un tema más allá de la relación laboral. Como un acuerdo. Sí, pero generalmente cuando se firma el contrato, eso queda ahí. Ok, porque es que siempre lo manejan y se estipula es cuenta nómina donde pues solo o muchas veces el banco, o el banco no, el Estado lo que hace es hacer el cobro de su 4 por mil en todo retiro y en cada transacción que se haga en estas cuentas. Algunas están exentas, pero la mayoría de cuentas quedan con la marcación de 4 por mil, ¿no? No, pues yo le cuento así muy rápidamente, a pesar de que no es tema. Toda persona tiene derecho a una cuenta exenta del cobro del 4 por mil. Para que esto opere, pues será, en principio, la primera cuenta que uno abre y tiene ciertos topes. Si usted abre otra cuenta bancaria y sin cerrar la que está exenta del 4 por mil, pues tiene que hacer un trámite para que le apliquen la exención allá. Pero eso ya tiene que indagarlo más con su banco. Por lo pronto, cierro ese aspecto Gracias. y les cuento algo más. Existe algo en derecho que se conoce como salario sin prestación del servicio. Frente al tema de salario sin prestación del servicio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Está establecido en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual nos va a decir, bueno, mire, si el trabajador no presta el servicio, esto no lo dice el 140, esto es lo que dice digamos, la dinámica laboral. Si el trabajador no presta el servicio por una causa que le es imputable a él, al trabajador, el empleador está legitimado para no pagar el salario de ese día no laborado.
Si por el contrario, la causa de la no prestación del servicio por parte del trabajador es imputable al empleador, el empleador está obligado, a pesar de que no se haya prestado el servicio, a pagar el salario. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente: el trabajador ya va camino, llega a su puesto de trabajo, y el día en que llegó a su puesto de trabajo, resulta que al dueño, al que tenía que abrir la empresa, se le rompieron las llaves. Se le rompieron las llaves al intentar abrir y quedaron ahí, y eran llaves de seguridad, entonces no eran tan fáciles de sacar. Mejor dicho, se perdió el día de trabajo completo ahí. Ese día, el trabajador no prestó su servicio, pero como la causa de la no prestación del servicio no es imputable al trabajador, sino al empleador, el empleador de igual modo tiene que pagarle el salario al trabajador. Eso es aplicación al artículo 140. Ahora sí, dicho esto, vamos a hablar acerca de qué no es salario. Como pueden evidenciar ustedes, tengo también una diapositiva en donde hablamos acerca de este aspecto de qué es lo que no es salario, y vamos a partir de una primera regla. Así como es salario todo aquello que retribuye la prestación directa del servicio, no tiene el carácter salarial, pues aquello que no sea una retribución directa del servicio. Pero además de eso, la norma nos va a decir que estará ligado a una serie de aspectos particulares. Aquí el artículo 128 nos va a enunciar instituciones jurídicas, nos va a hablar acerca de la mera liberalidad y nos va a hablar acerca de los pactos de desalarización. Voy a leer entonces el artículo por efectos de desarrollarlo y ponerlo en contexto. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, y entonces aquí nos empieza a hacer enunciaciones, pero esas enunciaciones no son taxativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me invento un nombre que no está ahí, pero obedece a la mera liberalidad del suscrito empleador, pues nada, eso no se considera salario. Pues tiene que cumplir con ese criterio de mera liberalidad, y pues también es algo que es ocasional, tiene el tema de la ocasionalidad por medio. Pero aquí la norma nos dice cómo primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, partir de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Este, por ejemplo, es el piso, estimados estudiantes, que da lugar a considerar que los viáticos de gastos de representación y transporte no son salariales, porque son gastos que están destinados a la ejecución de la actividad. Y dice, y lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Y nos va a decir cómo gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Entonces, ¿qué es lo que es importante plantear acá? Primero, ¿por qué es necesario saber qué no es salario? ¿Qué pasa cuando una suma que percibe el trabajador se caracteriza o se distingue no salarial? Lo que va a suceder ahí, estimados míos, es lo siguiente. Cuando se establece que un rubro que se paga al trabajador no es salarial, lo que se está diciendo es que sobre ese rubro no se harán cotizaciones al sistema de seguridad social integral y tampoco se pagarán prestaciones sobre esa suma. Entonces, el señor se gana 1.000.000 de pesos mensual, pero resulta que adicional a ese 1.000.000 de pesos, el empleador le entrega un auxilio de rodamiento por concepto, por valor de 200.000 pesos. Pregunta, ¿el auxilio de rodamiento será salarial o no será salarial? Escucho sus opiniones. No creo, profe, no. ¿Por qué? Pues porque no hace parte o sea, para mí es porque no hace parte, digamos, del contrato como tal, dentro del salario como tal, sino es como un, ¿cómo le digo? Sí, pues por el concepto de tener el vehículo y de estar en función de su labor también, creo yo, no sé si me voy a entender. Más o menos. A ver qué nos dice por ahí un compañero que iba a intervenir. Profe, yo creo que sí. Ok, ¿por qué? Profe, porque la regla general, si no estoy mal, es que todo lo que se haga perpetuo en el tiempo permanente entra como bono constitutivo de salario. ¿Esa regla de dónde la consigue?
el semestre pasado. Eso toca mirarlo con beneficio de inventario. Yo ya les voy a explicar. ¿Listo? ¿Hay alguna posición adicional? Bueno. Entonces, vengan, yo les cuento. Profe, pero si Resulta, estimados estudiantes. Cuénteme. Alguien más estaba interviniendo. No le escucho. profe, pues yo Cuénteme. digo que si quedó consignado en el contrato que yo le voy a pagar rodamiento a una persona por las labores que va a realizar, pues creería que iría dentro del sueldo que yo combine con él. Ojo porque usted está dando una precisión distinta. Mire que usted dice, yo le voy a pagar rodamiento por las labores que va a realizar. Y les ilustro la situación. Resulta que, no sé si ustedes han visto que las empresas de seguridad, de vigilancia privada, tienen dentro de su personal, entre otros cargos, a unos que les llaman supervisores. Los supervisores generalmente tienen que tener moto. Entonces resulta que cuando están haciendo reclutamiento personal, ellos hacen su publicación diciendo, se requiere supervisor de vigilancia indispensable que tenga moto. Y entonces, ese indispensable que tenga moto tiene que ver con una situación, y es con el hecho de que si él no tiene moto, no va a ser contratado. Y cuando ellos ofrecen las condiciones salariales, ellos lo fraccionan de dos maneras. Uno, este va a ser su salario, y dos, esto es el rodamiento. El rodamiento tiene una finalidad específica, porque si ese señor se queda, seguramente va a perder su rodamiento, y bueno, lo reubican en otra actividad o la empresa le suministra la moto, pero ya no le van a pagar rodamiento. ¿Por qué creen ustedes que sucede esto? Por favor. Muchachos. Creo que me repite la pregunta, por favor. Doctor, O sea, doctor, mire, pues, a ver, disculpe. cuénteme. Pues doctor, pienso yo que puede ser precisamente por la mera liberalidad, ¿no? Precisamente es algo que se acuerda como pues para no vulnerar tanto al trabajador. De Pues cierto modo, yo pues le sí. planteo una pregunta. ¿Qué pasa cuando usted pone su moto para trabajar? Su moto. Se deprecia. Se desgasta. Sufre un desgaste. Claro, entonces yo les explico. Generalmente el rodamiento como tal lo que hace es compensar el uso del vehículo automotor de propiedad del trabajador con fines laborales. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador es quien está poniendo en teoría el vehículo, ¿sí? Él es el que está poniendo la herramienta de trabajo, y entonces lo que está haciendo el empleador es compensar ese tema. Pregunta. Si ustedes se dan cuenta, si a ese señor le quitan la moto, si ese señor se queda sin moto y la empresa le provee una moto, ¿será que ellos seguirán obligados a pagar rodamiento? No, señor. No, señor. Claro. Ahora, distinto es lo que plantea el compañero ahorita. El compañero decía, le va a pagar un rodamiento por lo que usted haga. Ojo, como si llegase a plantearse en un contrato, le pago rodamiento por lo que usted haga, estamos hablando de que hay una retribución directa por el servicio prestado. Y aun cuando tenga la denominación de rodamiento, no dejará, no podrá nunca dejar de ser salario, pero por el hecho de que está retribuyendo el servicio prestado. Pero en el marco del manejo que normalmente se le da al auxilio de rodamiento, que es, mire, yo lo que hago es darle a usted plata aquí para que tenga cómo cambiarle el aceite a su moto, porque prestando servicios para mi empresa con un vehículo de su propiedad, usted va a tener que hacerle cambio de aceite con mayor frecuencia, va a tener que hacerle mantenimiento de llantas con mayor frecuencia, es decir, van a haber una serie de gastos adicionales que el trabajador va a tener que sufragar, pues para poder seguir prestando el servicio a través de un bien propio a favor de la empresa, ¿sí? Entonces, en principio, el auxilio de rodamiento no tiene ese carácter. Ahora, uno de los compañeros decía, no, es que si se vuelve recurrente en el tiempo se convierte en salario. Ojo, y es una dinámica que uno tiene que analizar con mucha calma, porque inclusive hay otra serie de circunstancias. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando se pacta, en el caso que les he puesto como ejemplo, un auxilio de rodamiento, se está pactando en estricto sentido una suma que se pacta en mutuo acuerdo. El rodamiento va en mutuo acuerdo. No obedecería en estricto sentido a la mera liberalidad.
pero ya les voy a explicar un poquito más de eso. Ya vamos a avanzar hacia allá, dejo entre el tintero el tema. Lo que les quiero dar a entender es que uno tendrá que revisar en qué casos se cumple el requisito de retribución directa del servicio, y generalmente los empleadores, cuando entregan sumas adicionales que son no constitutivas de salario, suelen dejar además de eso otra serie de migajas ahí para hacer evidente que no era constitutivo de salario. Migajas no, documentos, qué pena el término migajas no es. Suelen dejar elementos que permiten evidenciar que no tiene carácter salarial. Ahora, esto que les estoy contando durante muchos años se ha manejado así, pero resulta que pues por ahí hace algunos años atrás hubo una reforma, y en la actualidad la UGPP se encuentra sancionando fuertemente, fiscalizando a empresas, aplicándole carácter salarial a sumas no salariales. Pero pues ya también les voy a ilustrar eso. Además de eso, dice la norma, cifras o sumas ocasionales entregadas por el empleador de mera liberalidad. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre esa mera liberalidad, o qué va a ser el rasgo característico de la mera liberalidad frente al pronto de lo que es el enrolamiento o cualquier pacto o cualquier suma que el empleador entregue? Resulta que mera liberalidad en términos escuetos no sería otra cosa más que al empleador le viene en gana, y disculpen que lo digan de esa manera, pero mera liberalidad es un día el empleador se levantó, miró los estados financieros de la empresa y dijo, oiga, venga, este mes nos ha ido muy bien. ¿Sabe qué? Le voy a dar una bonificación equivalente al tanto por ciento del salario a cada uno de mis trabajadores. O se la voy a dar a unos sí y a otros no. Eso lo hace con fundamento, con ocasión de su voluntad, de que es algo que le nace y porque quiere, porque literal, pues le dio la gana. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede entonces con este tipo de situaciones? Que muchos empleadores tratan de disfrazar pagos de carácter salarial como si fueran no salariales. Entonces, por ejemplo, hasta hace algunos años era recurrente encontrarse figuras como la siguiente. Yo contrataba a una persona. Resulta que si yo le pagaba 3 millones de pesos a la persona, full, contra nómina, pagándole con todo y su seguridad social, esa persona a la que le iba a pagar un salario de 3 millones de pesos con seguridad social y aprovisionamiento de prestaciones sociales, a la larga me costaba alrededor de 4 millones y medio, 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacían las personas? Las personas llegaban y le decían, venga, estimado trabajador, vamos lo siguiente, le voy a pagar 3 millones de pesos a usted, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a pagar a usted oficialmente un salario y voy a cotizar sobre el mínimo, y voy a pagar respecto de sus prestaciones sociales, lo voy a hacer sobre la base del mínimo. Pero tranquilo, usted se va y yo con mucho gusto, a través de otra cuenta, en efectivo, por ventanilla, es decir, un sinfín de dinámicas, le voy a entregar adicional a ese salario mínimo el restante para que usted reciba efectivamente 3 millones de pesos al mes. El trabajador, lamentablemente, en medio de cierto desconocimiento, acepta esta situación sin ser consciente de que la seguridad social, pensiones, salud, riesgos laborales y todo se le está yendo sobre la base del mínimo. Y que el día en que eventualmente sea desvinculado de la empresa, le pagarán sus prestaciones sobre el mínimo, más el hecho de que si le corresponde alguna indemnización, también la misma iría sobre el mínimo. Eso fue una práctica recurrente. Entonces la gente ganaba 3 millones y estaba solo sobre un salario. Pero volvamos un poco en el abuso que se dio de esa figura era bonificación para eludir cotizaciones al sistema de seguridad social integral. Ahora bien, siguiente punto. Ahí nos aparece lo que tiene que ver con las propinas. ¿Y qué es esto de las propinas? ¿Qué tenemos que decir de cara a las propinas? La norma laboral establece que las propinas nunca pueden ser consideradas salario. ¿Esto a qué hace referencia? Todavía existen organizaciones en donde las personas las contratan para prestar sus servicios sin reconocerles salario. Escasamente les dicen, venga y reciba y gánese lo que pueda usted a título de propinas. Y aunque parezca esto súper loco, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en pregrado, que fui mesero en un restaurante, alguien me contaba que ir a ser mesero en Andrés Carne de Res era muy, muy bueno, porque el sueldo de por sí no era el mejor. Creo que el día lo pagaban, no era muy bien remunerado, pero que lo que la persona se ganaba en propinas era una cosa
loca. Entonces, la norma, en este caso, prohíbe que que el salario sea estipulado como, que las propinas sean estipuladas como salario. Otro ejemplo que les voy a poner, no sé si ya lo había mencionado con anterioridad o no, pero hace algunos años atrás, por allá hacia finales de los 90, comienzo de la década del 2000, cuando todavía existía Almacenes Ley. Yo me acuerdo que mis primos ya pues trataban de hacer sus pinitos en el tema laboral, y un trabajo que tuvo uno de ellos fue directamente en un almacén Ley. Siendo menor de edad, a él le permitieron pues recibir ingresos, porque eso no se podía llamar trabajo, de la siguiente manera. Él iba, se paraba al lado de las cajas registradoras, le ponían una camisetica de una cooperativa y una alcancía, y la labor de él era empacar el mercado de las personas que estaban haciendo mercado en Almacén Ley. Ah, Él eventualmente entraba desde muy temprano, 8 de la mañana y casi hasta el cierre del almacén, y la retribución que percibía por estar todo el día empacando mercados en Almacenes Ley eran las propinas que la gente pusiera dentro de esa alcancía que le habían puesto ahí. Aquí había trabajo que estaba siendo no remunerado, pues en el marco de una práctica totalmente prohibida por el derecho del trabajo. Por eso en su momento lo hacían a través de cooperativas, pero es parte de lo que plantea la norma. Ahora, no sé si fue en este grupo o fue en otro grupo que me hicieron la pregunta acerca de quién reglamenta o quién regula lo de las propinas. Primero, ni la jurisdicción laboral ni la inspección del trabajo se van a meter a determinar temas de propinas en la medida en que no constituyen salario. Uno. Y dos, es la Superintendencia de Industria y Comercio la que se ha metido un poco a hablar del tema de las propinas y a reglamentar el manejo, toda vez que hasta hace algún tiempo ellas eran incluidas por algunos restaurantes como un ítem obligatorio y automático dentro de la factura del servicio y de los consumos que se hacían. Pero laboralmente, insisto, ellas no tienen carácter salarial. Cuénteme, mi amigo. Pero la propina no va por el servicio, no por el producto. En principio es por servicio, claro, pero es que había en restaurantes en donde usted, por ejemplo, iba hacia un consumo de, no sé, 200.000 pesos, y ellos automáticamente en la factura le cargaban 10% de propina sobre el valor de la cuenta. Entonces, lo que en su momento hizo la superintendencia, ojo, hacer eso, la propina no es obligatoria. Usted tiene que darle la al cliente de establecer si quiere o no pagar. Y pues eso fue lo que se hizo. Pero en materia laboral no tiene incidencia. Se prohíbe que se pacten propinas como a título de salario. ¿Listo? Ahora bien, frente a esto de lo que no es salario, nos resta hablar acerca un poco de los pactos especiales. ¿Y qué es eso de los pactos especiales? Así como anteriormente Profe, nosotros teníamos perdón, pactos volviendo al tema de las propinas. ¿Sí? Yo tenía una duda, o sea, si una persona, digamos, trabaja solo, digamos, con base a lo que recibe de propinas, entonces, en caso de que se dé la desvinculación laboral o algo suceda, que digamos, la indemnización o la liquidación o algo que se podría llegar a pelear, sería que en base, o sea, sobre un salario mínimo. Eventualmente sí, si no tiene ningún otro parámetro, porque por ejemplo si ahí hay otra persona que hace lo mismo y venga, no sé, es un mesero y a ese mesero le pagan 1.200.000, hay un principio en derecho laboral que dice a igual trabajo, igual remuneración. Si él logra demostrar que el trabajo las funciones, la intensidad, la carga de responsabilidad es la misma que tiene el otro, él podría eventualmente lograr que se le declare no solo el salario mínimo, sino lo que devenga el otro. Pero claro, en el peor escenario, en que no logre demostrar a ciencia cierta el valor del salario, se tasaría sobre la base del mínimo. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, dicho esto, entonces les estaba diciendo que así como en los que constituyen salario hay una serie de pactos especiales en torno a venga la forma, venga si hay integral, venga si es salario, si hay salario en especie o no lo hay, etcétera, etcétera. Hay un contexto bien particular de cara a lo que no constituye salario en el marco de los pactos especiales. Y va a estar en la parte final del artículo 128. Y dice, estábamos hablando de que no es salario, y aquí entonces dice, tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos octavo y noveno
ni los beneficios o auxilios habituales o ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal cuando por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Entonces esto va un poco apuntando a lo que planteaba un compañero acerca de lo que decía. Respeto mucho el criterio del docente con el que vio el semestre anterior y no lo voy a poner, no voy a entrar a controvertir, pero en el derecho laboral no todas las cifras que se pagan de manera habitual pueden tenerse como que van a ser salario. Les pongo un ejemplo. La norma aquí nos dice que las partes pueden acordar desalarizar. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes pueden acordar libremente decir, venga, mensualmente el empleador me va a pagar a mí una determinada cifra en dinero, pero nosotros no la vamos a considerar salario. Y esto se puede hacer de varias formas. Una, en un documento directamente suscrito entre el empleador y el trabajador. Les pongo un ejemplo de esa situación. Hay empresas en las que además del salario, el auxilio de transporte, las prestaciones, las cotizaciones, le dicen, venga, yo le voy a dar a usted adicional mensualmente un bono, le voy a reconocer una suma en dinero por valor de 200.000 pesos adicionales a su salario. Y usted gana 1.000.000 de pesos, entonces mensualmente usted va a recibir 1.200.000, pues, menos las deducciones que corresponden. Y resulta que el empleador le dice, pero venga, ojo, esto yo se lo entrego a usted, pongámosle un nombre, auxilio de alimentación. Esto yo se lo voy a entregar a usted a título de auxilio de alimentación y desde ya la idea es que nos pongamos de acuerdo empleador y trabajador para que esa cifra no sea tenida como salario. Si ese pacto se celebra de manera válida por empleador y trabajador, a pesar de que la suma que se pague mensualmente sea recurrente, no habrá lugar a que se considere el carácter salarial. No sé si está por ahí el compañero que me hizo el apunte hace un rato para saber si de pronto sí está claro este aspecto, por favor. Bueno, mientras él se nos reporta. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí quedó. Listo, compañero. ¿Cómo es que, o sea, sí me hago entender con lo que le estoy planteando? Sí, señor. Pues sumado a esto le cuento a usted y a sus compañeros otro escenario en el que se da mucho esta situación. Como les conté al comienzo del semestre, he tenido la oportunidad de ser árbitro en tribunales de arbitramiento y secretario, ¿cierto? Y resulta que cuando se está en el marco de un conflicto colectivo de trabajo puede lograrse que eventualmente, ya sea por convención colectiva, es decir, por acuerdo entre el empleador y los trabajadores del sindicato, o en el marco del laudo arbitral, se reconozcan beneficios extralegales, pues se tiene la potestad en el marco de estas dinámicas de determinar si los mismos tendrán o no carácter salarial. Entonces va a pasar otro escenario en el que ya no fue el trabajador sentado de manera individual con el empleador firmando un documento diciendo que esto no es salario, sino es la organización sindical diciendo, listo, usted nos va a pagar adicional a nuestro salario un auxilio de alimentación de 200.000 pesos y nos ponemos de acuerdo en que no es base salarial. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La persona igual va a recibir una suma adicional a su salario que no será factor salarial. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hace un rato les planteaba de cara a ustedes al auxilio de rodamiento? Esto básicamente está íntimamente ligado al auxilio de rodamiento que les puse como ejemplo y a muchos otros, porque cuando el empleador otorga ciertas sumas que tienen finalidades, por ejemplo, el auxilio de rodamiento es una suma que tiene la finalidad de sufragar gastos para que el trabajador desarrolle su actividad. El auxilio de rodamiento no tiene una finalidad distinta. Y en principio, de acuerdo con lo que establece el 128, si yo estoy dando una suma de dinero para que el trabajador desarrolle su actividad, la misma no puede ser considerada salario. No obstante esa situación, aún más allá de eso, los empleadores tienen el hábito, y no está mal hecho porque pues genera, digamos, como ciertas otras garantías, entre comillas, el hecho de celebrar pactos de desalarización cuando se entregan esos beneficios. Entonces, un auxilio de rodamiento, tengan ustedes la plena certeza
que cuando lo entregan les van a decir, primero el auxilio de herramientas se lo entrego es para compensar el desgaste y el uso de su motocicleta, y segundo, no es factor salarial. Al momento en que firman el contrato, eso muy seguramente queda ahí sentado. Ahora bien, no puedo decir que el compañero que nos hizo la precisión de que todo lo que se recibe habitualmente se le considera salario, no puedo desvirtuar totalmente eso, no es la intención ni siquiera. Haría mal yo desde la academia en hacer una apreciación de esas y tener una intención de ese estilo, porque sí hay aspectos, sí hay momentos en los que uno sí puede llegar a encontrarse rubros que se entregan de manera periódica al trabajador y que se consideran o pueden llegar a considerarse como factor salarial, aun cuando tengan el disfraz de que no. En alguna ocasión, yo les comentaba a ustedes acerca de, venga, es que resulta que yo soy trabajador asesor comercial y en asesoría comercial me dicen, mire, le va a pagar un mínimo más el 5% de comisiones de venta. Y entonces el empleador llega y me dice, claro, no hay ningún problema, le va a pagar así, pero venga, hagamos una cosa, yo le voy a pagar a usted las comisiones a título de bonificación. Es decir, su salario mínimo y lo que usted perciba como bonificaciones, yo lo voy a poner como una bonificación extralegal e inclusive le ponen de mera liberalidad. Pues resulta que cuando el trabajador acepta eso, lo que está permitiendo es que el empleador haga lo siguiente. Ah, volvamos al supuesto hipotético del salario de pesos, para tener ejemplo estado. Lo que está permitiendo el trabajador ahí, salario mínimo hipotético, 1.000.000 de pesos, entonces es el que recibe el trabajador y además en comisiones recibió 1.000.000 de pesos más. El empleador, al momento en que dice, no, es que su salario no es de, su salario, sus comisiones no son salariales, sino que se las doy como un bono, lo que está haciendo el empleador es que a pesar de que está pagándole 2 millones al trabajador, cuando le vaya a pagar prima, cesantía, vacaciones e intereses a la cesantía, no lo va a hacer sobre las sumas que recibió mensualmente, incluidas las bonificaciones, sino lo va a hacer solo sobre el salario básico. Es decir, lo va a hacer solo sobre el 1.000.000 de base. Y de igual modo va a pasar con las cotizaciones al sistema de seguridad social integral. Seguramente a muchos de ustedes o a algunos de ustedes les debe haber pasado esto. Ahí, en ese caso en particular, uno sí puede tener el elemento de la recurrencia como un indicador de que eventualmente esa cifra que se paga como bonificación tiene más bien de fondo el carácter salarial. Claro, tendrá uno que conjugarlo con otra serie de elementos, pero ese será un elemento. Ahora bien, como se pueden dar cuenta en la parte inferior de la diapositiva está en este momento planteado entre interrogantes el término flexibilización salarial. ¿Y qué es eso de la flexibilización salarial? Flexibilización salarial desde siempre ha existido. Lo que pasa es que últimamente ha tomado mucha más fuerza porque de un modo u otro permite que las personas se mantengan motivadas y además de mantenerse motivadas pueden los empleadores reducir de cierto modo costos en el marco de lo que son su estructura de nómina. Entonces, ilustro esta situación. Imagínense que hay una empresa que necesita un determinado profesional. Y ese profesional en el mercado laboral en promedio su salario se está cotizando entre 4 y 5 millones de pesos. El empleador va, se sienta muy juicioso, papel y lápiz en mano y hace cuentas y dice, venga a ver, si yo le ofrezco 4 millones de pesos, mi chica, esta persona que tiene un salario de 4 millones de pesos me va a terminar costando 7 millones de pesos al mes. ¿Qué hago para bajar esos costos? Pues lo que se han ideado es lo siguiente. Ellos llegan y le dicen al trabajador, venga, no le va a pagar 4 millones, le va a pagar 2 millones de pesos. Pero adicional a esos 2 millones le voy a entregar cada mes 1,5 millones de pesos en bonos Sodexo de mercado o bonos Sodexo para gasto libre y 500.000 pesos en bonos Sodexo de gasolina. ¿El trabajador qué va a sentir? El trabajador también en desconocimiento va a sentir que no se está ganando 2 millones, sino que se está ganando los 4 millones. Pero de cara al empleador, ¿esto qué efecto va a tener? Que el empleador en principio muy seguramente no va a cotizar sobre estos bonos, porque generalmente lo que ellos hacen en la práctica es llevar estos bonos más a una actividad de bienestar laboral y no a un aspecto salarial. Entonces, ¿cómo pasa eso por nómina?
Por nómina al señor le van a generar cotizaciones y demás sobre la base de 2 millones de pesos y contablemente se van a registrar otros 2 millones de pesos que salen en actividades de bienestar. Desde esta perspectiva, ¿uno con qué se encuentra? A los trabajadores les entregan tarjetas para que reclamen alimentación, les entregan bonos Sodexo. Yo recuerdo que una de mis hermanas que trabajaba en Mercado Libre, ella tenía 2 tarjetas y con una de ellas podía entrar a Mercado Libre. Estando en Mercado Libre, había maquinitas en donde ella podía acceder a alimentos y golosinas y galguerías. Y ella entonces oficialmente, digamos, creo que recibía como 300.000 pesos en esa dinámica desalarizada, básicamente inclusive más flexible. Muchachos, ¿hasta aquí tienen alguna inquietud o pregunta? Eso es un engaño, profe, porque esos bonos se prestan para subirle por lo menos los precios al mercado, a la ropa. Entonces eso por lo menos yo no lo aceptaría en ese caso. Pues mire que yo le cuento que no es tanto porque un bono Sodexo, a usted finalmente, dependiendo del tipo de bono. Si, por ejemplo, hay bonos que no son Sodexo, sino que están condicionados a compras en un determinado almacén. Pero si, por ejemplo, usted va al supermercado de la esquina, no me refiero a la tienda pequeña, sino a los supermercados esos que son medianamente grandecitos, pero que no alcanzan a ser grandes superficies y que se encuentran uno en los barrios, muchos de ellos le reciben a usted bonos Sodexo. Y entonces usted no está condicionado a comprar en un determinado sitio. Bonos de gasolina. Usted va a una determinada estación de gasolina y allá le reciben esos bonos. Entonces, insisto, ahí sí ya el tema es más de otras dimensiones. Pero finalmente, ¿cuál es el impacto que le generan al trabajador? Al trabajador le generan el impacto psicológico de darle a entender que está recibiendo 4 millones de pesos, a pesar de que en la práctica lo que realmente desde el punto de vista laboral está recibiendo es algo muy inferior. ¿Me hago entender? Muchachos. Sí, profe, Señor. pero yo tenía otra pregunta respecto a la flexibilización laboral. Pues tengo entendido Salarial. que eso estuvo también en polémica, en la flexibilización salarial. Pero yo también Cuénteme. tuvo alguna polémica por el hecho de que, pues, fue un tema que se hablaba hace poco cuando se les permitía, digamos, a las personas, pues no sé si lo habrán aprobado realmente, no estoy como enterado de eso, de que iban a permitir que las empresas pudieran contratar a las personas por horas, con lo que No, pero eso es otro se cuento. lograba era que no, Eso es otro cuento. pero también lo definían así como flexibilización salarial, ¿no? Que se No. lograba era que las personas pudieran No es salarial. trabajar por horas. Bueno, sí está dentro de lo que tiene que ver con pactos, con esos pactos, porque la norma no es que lo prohíba. Lo que pasa es que la norma le va a decir a usted que si una persona devenga menos de, tiene que compensarle por lo menos el salario mínimo, ¿sí? El asunto es que aquí quieren es dejarlo así estilo como funciona en los Estados Unidos, se pagó el valor de la hora y chao. Pero ¿cuál es el Pero tema eso ahí? es básicamente, o sea, desmejoraría las condiciones laborales, puesto que, digamos, si usted necesita una persona que vaya y le arregle o le lave, digamos, le hace un colegio en 3, 4 horas que se gastaría, pues no tendría que pagarle, digamos, el salario mínimo, sino podría simplemente pagarle el sueldo sobre eso y cotizarle todas las prestaciones sobre las 4 horas. Lo que llegaría, pues, la conclusión sería que recibiría mucho menos del salario estipulado como un salario mínimo realmente, con lo que se Relativo. precarizaría el salario, ¿no? Sí se precarizan las condiciones laborales. Y le digo relativo es porque, por ejemplo, si usted labora 36 horas, usted igual va a recibir el salario mínimo, pero de manera proporcional a las 36 horas. En el marco de jornada laboral, por ejemplo, existe una institución jurídica que se llama jornada laboral flexible. Esa jornada laboral flexible la hay de 36 y de 48 horas. Y básicamente, ¿qué le dice esa jornada laboral flexible de 36 y de 48 horas? Mire, usted puede contratar al trabajador para que venga y labore en su empresa y habrá días en que lo podrá citar, pero para que labore hasta un tope de 4 horas, u otros días lo podrá citar para que labore 10 horas diarias. Cuando él labore 10 horas diarias, usted no le va a reconocer tiempo extra suplementario, porque la idea es que al final de la semana, cuando usted sume las 4 horas de un día, las 10 horas del otro, las 6 del otro, etcétera, etcétera, las mismas no sumen más de 48 o de 36, dependiendo de qué tipo de jornada laboral se trate, de qué tipo de jornada laboral flexible se trate. Entonces, ese tema de lo que tiene que ver con jornada laboral flexible tiene otras aristas, pero claro, usted tiene razón en lo que afirma. Hablar de una jornada laboral flexible
tasada en horas, lo que hace es hacer más precarias las condiciones laborales, porque entonces la persona en este momento contrata a una persona por un mes y le paga un salario mínimo completo, y resulta que si después se da cuenta que con 2 horas que lo tenga al día puede sacarle el jugo, al trabajador como tal le va a corresponder hacer un mayor esfuerzo para poder mantener un nivel de vida, porque ya no va a bastar con que tenga un trabajo o 2 trabajos, sino le va a tocar como en los Estados Unidos. Y con jornadas laborales en donde no, claro, usted va a laborar 3 horas en un lado, allá no está excediendo la jornada máxima legal. 4 o 5 horas en otro lado tampoco está excediendo la jornada máxima legal, pero el desgaste físico de la persona, de pronto, al acumular 12, 14, 15 horas de trabajo diarias, teniendo 4 puestos distintos, sí va a estar ahí. Entonces usted tiene razón cuando habla acerca de la precarización como tal de estas situaciones. ¿Listo? Sí, claro, profe, pues que digamos aquí no funciona la dinámica, pues digamos, o sea, si fuera que por cada hora laboral le pagaran 15, 20 mil pesos, pues una persona podría trabajar 3, 4 horas diarias y no tendría mayor problema, pero pues con lo No, que y se ni venga tanto, por hora, pues, ni tanto porque claro, o sea, 1 hora, a ver, venga, yo le digo cuánto vale. Mientras tanto, alguien me va a hacer una pregunta, por favor, formúlela. Pues yo quería preguntar en temas de seguridad social, si se flexibiliza el horario laboral, ¿sí? ¿Cómo ¿Sí? harían las cotizaciones? No, ¿Por pues ahí ya, horas? ¿O, ahí sí, probablemente, eso ya será un o escenario súper simplemente hipotético. tendrían que, sí, O sea, ese menos escenario es, alcanzar un promedio para pensionarse? no, ahí muy Jamás se seguramente, pensionaría una persona con eso. seguramente el tema se iría por horas, sí, muy probablemente, pero pues es un tema en este momento muy gaseoso. No podríamos en este momento precisar, pero en principio, si se lleva todo a horas, claro que las cotizaciones tendrían que darse en términos de horas o en función de capital, como se hace, por ejemplo, en la actualidad que le dicen a una persona, mire, usted puede elaborar y tener ciertas situaciones, pero no me puede cotizar por menos de un salario mínimo, salvo los casos excepcionales de las personas que están autorizadas para contratar trabajadores que laboran por periodos inferiores al mes y devengan menos de un salario mínimo, que ese es el caso de la contratación por días, que ya, por ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, si lo indagan un poco, se pueden dar cuenta que hay un tema de flexibilización de jornada laboral, porque se reconoce el hecho de que una persona puede ser contratada por días. El paso que lamentablemente se quiere dar, insisto, va más hacia precarizar más la situación. Pero sí, decirle cómo Sí, sería claro. realmente es sí, difícil. Digamos, los sí, hoteles profe, son porque los que digamos tienen esa básicamente flexibilización lo que es, para las camareras y se determinan como cotizantes parciales. Sí, sí, eso tiene un tema ahí, eso tiene un manejo especial en la planilla y demás. Cuando las personas laboran por tiempo lo inferior a que un mes. pasa es que Lo que pasa es que, digamos, en este caso, en el caso, digamos, de las personas que hacen, Sí, digamos, aseo por días y eso, al permitir esa flexibilización, lo que hace sí es como dárseles ciertas garantías en cuanto a cosas que no tenían derecho antes, como que ya tienen que recibir una prima, como que ya tienen que cotizarles, digamos, seguridad y eso. Pero, digamos, en no, el caso eso donde siempre se lo han llegara a tenido. Eso siempre lo han tenido. ¿Cuál pero la- normalmente no se lo pagaban a muchas lo que se personas. Lo que buscó en pasa es que ahora, algún digamos, que es este como caso? obligatorio, ¿no? No, claro. Pero quiere que le cuente qué pasa si una trabajadora que va y le trabaja a usted un día en su casa se le desnuca y usted no le pagó a él. Entonces, si la obligación no existiera, o sea, el hecho de que recordemos un tema de la costumbre, esto es introducción al derecho, la costumbre es preter leger contra leger secundum leger. Eh, y en este caso, el empleador siempre estará obligado a pagar las cotizaciones al sistema de seguridad social del trabajador por el trabajo prestado. El hecho de que no se haga en la práctica en muchos casos no quiere decir que eso sea fuente de derecho, porque estaríamos ante una costumbre contra leger, ¿sí? Entonces yo entiendo lo que usted me dice, si uno llega y coge la contrata y le dice, tome 50.000 pesos y ayúdeme con el aseo en la casa un día, sí, puede que sí, 50, 60.000, 40.000, lo que sea que le paguen. El problema está en que si de esa situación se deriva, por ejemplo, la señora fue y lo demandó para que usted le reconozca las acreencias propias y derivadas del contrato individual de trabajo, si ella logra demostrar prestación personal del servicio, la remuneración y los extremos, a usted lo hacen responder por todo lo que dejó de pagar. ¿Sí? Lo que, Aló. lo que Hola. pasó con las empleadas de servicio, Sí, profe, sí. ¿cierto?
Eso pasa mucho con ellas, pero ha pasado con muchas otras personas. Eh, eh, las toma como referentes a las trabajadoras de servicio doméstico, pero pues usted divinamente podría contratar un ingeniero de sistemas para que vaya y le trabaje 2 días en la empresa, pues dependiendo de sus necesidades puntuales, ¿no? Es que o un contador. Eso ya es un tema más, digamos que tiene más que ver con los pormenores de la relación. Pero por ahora dejemos ahí esa parte, por favor. Continuemos en lo que nos compete. Como les decía, entonces resulta que había empleadores que estaban cogiendo a hacerse la mañita de que te pago 1.000.000 de pesos de salario y te voy a dar 3 a título de bonificaciones. Y entonces, ¿qué vas a recibir? 4.000.000 de pesos en el mes. Y el trabajador, pues sí, tranquilo, no hay problema. Resulta que, no sé si ustedes recuerdan, pero ya hace varios años atrás, el sistema de seguridad social en salud ha venido presentando serios problemas económicos. Situación que se hizo muy densa, y yo me acuerdo que en esa época estaba Juan Manuel Santos, si mal no era, ahorita se me escapa, ya estoy hablando como un viejito. En ese momento yo recuerdo que se impulsó una norma, una pseudo reforma tributaria. ¿Y por qué digo pseudo reforma tributaria? Porque con ella se creó un impuesto adicional con la finalidad de financiar la salud. En esa época se creó un impuesto que se llamaba, ya no existe, se llamaba el CREE. El CREE era algo así como equivalente a otra forma de declaración de renta, equivalente al 35%, se calculaba sobre el 35% del valor de las utilidades de la empresa. Y la finalidad de ese impuesto era financiar el sistema de seguridad social en salud. Pero ¿qué tiene en particular esta ley, que es la ley 1393 del año 2010? ¿Qué tiene en particular esa ley para que la estemos mencionando acá? Resulta que lo que dijeron en esa norma fue lo siguiente: venga, señor empleado, tanto a su trabajador como no constitutivo de salario dentro de la remuneración. Nada, si el valor de esa bonificación o de esos pagos no constitutivos de salario excede el 40% del total de la remuneración, ojo, usted me tiene que pagar a mí sobre esa diferencia. Claro, la norma no lo dice así, les voy a leer la norma y les voy a explicar cómo funciona con 2 ejemplos que tengo en la siguiente diapositiva. Artículo 33.10, como pueden ver ustedes, dice: sin perjuicio de lo previsto, para otros fines, para los efectos con los artículos 18 y 4 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. La interpretación ha dado, o ha dicho, y así se ha manejado, que cuando se excede ese tope, esa diferencia entra a ser base salarial. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. 2 ejemplos, básicamente. Les aparecen a ustedes en este momento un ejemplo en tinta amarilla y otro ejemplo en tinta color lila. Entonces vamos a mirar qué es lo que plantea acá. Está el salario de nuestro trabajador. El salario es de 1.000.000 de pesos. Y entonces yo llego y le digo: este mes, ¿sabe qué? Le voy a dar una bonificación no salarial de 500.000 pesos. Rubro no salarial. El valor total de la remuneración para ese mes era equivalente ¿a cuánto? A la sumatoria entre el salario y el rubro no salarial. En este caso nos va a dar 1.500.000 pesos. Entonces la norma, ¿qué es lo que nos dice? Los pagos no constitutivos del salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Quiere decir que tenemos que coger este 1.500.000 y calcularle el 40% para luego hacer un contraste entre el rubro no salarial y ese 40%. Así las cosas. El 40% de 1.500.000 es de 600.000 pesos. Pregunta: ¿el rubro no salarial pagado en este ejemplo es superior o es inferior al 40% del total de la remuneración? Es inferior. Es inferior. Cuando esta situación se presenta, pues sencillo, la base de cotización será el milloncito pelado, porque se cumplió la regla. Los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% de la total de la remuneración. Y aquí se cumplió la regla: 500.000 pesos no supera el 40% del total de esta remuneración. Pero entonces, insisto,
el salario base de cotización para el sistema de seguridad social integral será de 1.000.000 de pesos, es decir, solo el salario que está acá. Ahora bien, vamos al segundo. En el segundo ejemplo tenemos un trabajador que tiene un salario de 1.000.000 de pesos y le pago igual un rubro salarial, pero ese rubro salarial ya no son 500.000, sino son 800.000 pesos. La sumatoria, es decir, la remuneración total en este caso será de 1.800.000 y así como hicimos en el caso anterior, tenemos que entrar a calcular el 40% de 1.800.000 pesos. En este caso, el 40% de 1.800.000 pesos equivale a 720.000. Pregunta, ¿en este caso el rubro no salarial es superior o no es superior al 40% del total de la remuneración? Sí, claro que sí, es superior. ¿Cierto? ¿Cuánta es la diferencia? ¿Cuánto es el valor que hay de diferencia 80.000 pesos. entre 80.000. 80.000 pesos. Correcto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como aquí no se cumple la regla del 40%, la base de cotización ya no va a ser el 1.000.000 de pesos, sino va a ser ese 1.000.000 más la diferencia. Es decir, si se dan cuenta que acá ya la base dice 1.080.000, porque esa base está teniendo que el 1.000.000 de pesos del salario de base más la diferencia que existe entre el 40% del total de la remuneración y el valor del rubro no salarial. Esos 80.000 pesos entran a ser parte de la base de cotización al sistema de seguridad social. ¿Es claro o no es claro? La verdad, profe, no, yo no entendí. Ahí sí me quedé. No. Sí, señor. Mira, ¿dónde te quedaste, por favor, mujer? Cuéntame. Pues en el primer problema, digamos que sí lo entendí, pero el segundo ya no, cuando me dice 40%, digamos que se liquida sobre 1.080.000, no me quedó claro. Mira, volvamos a coger. La norma nos va a decir que el valor de este rubro no salarial, en ambos casos, no puede exceder del 40% del total de la remuneración. Entonces, ¿cuál va a ser el total de la remuneración? Este valor que se encuentra adelante del signo igual, ¿cierto? Resulta que en el primer caso dijimos el 40% del total de la remuneración son 600.000 pesos. Uy, cerremos el audio, por favor, que hay un bebé riéndose. El 40% de este primer ejemplo son 600.000 pesos. Teniendo en cuenta eso, como el rubro no salarial es de 500.000 pesos, pues el mismo no excede ese 40%, luego este sigue estando exento de cotizar al sistema de seguridad social integral y se va a cotizar solo sobre la base del salario básico. Por esa razón, la base de cotización aquí es el 1.000.000 de pesos al que equivale el salario. En el segundo ejemplo, lo que yo hice intencionalmente fue aumentar el valor del rubro no salarial, para efectos de lograr que el 40% fuera inferior al rubro no salarial. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí no se cumple la regla, aquí el 40% está por debajo del rubro no salarial, la diferencia que hay entre estos dos, es decir, lo que le falta a ese 40% para ser igual al rubro no salarial, entra a sumarse a la base de cotización inicial. Es decir, yo cojo el 1.000.000 de pesos, sobre el cual ya cotizo porque es de carácter salarial, y le tengo que sumar los 80.000 pesos que faltan para que 720.000 sea equivalente a 800.000. Por eso en este segundo caso, la base de cotización es de 1.080.000. ¿Por qué? Porque es sobre el 1.000.000 de pesos que sí es salario, más los 80.000 pesos en los que se incumple la regla del 40%. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias, ya me quedó claro. Tengo una duda. Cuénteme, por favor. Resulta que en la profesión que yo suelen contratarlo a uno, digamos así, le cotizan sobre el mínimo, pero a uno le pagan, digamos, 2 millones. Eso suele pasar mucho, demasiado. ¿Uno Perdóneme cómo la pregunta, puede ¿cuál es su ejercer ese profesión? derecho? ¿Cuál es su profesión? Perdón. ¿Ah? Yo soy topógrafo. ¿Usted cómo ejercer? Demandando. Lo que pasa es que usted va a tener que acreditar, ¿sí? Entonces usted va a Es tener que que, y acreditar. es que E inclusive, ese es el otro problema, que la mayoría de contratos son verbales. Trabájeme, le pago tanto, tanto, tanto. Es verbal. pero no queda ningún soporte. No, porque eso es muy informal. O sea, al mes le Ok, llegan a la obra y le pagan a uno y ya. ok.
Bueno, pues mire, en principio es que depende también de esas otras dinámicas porque lo que se va a hacer denso es el aspecto probatorio, ¿sí? Ahora, tenga usted en cuenta una cosa, si a usted lo contratan mediante contrato individual de trabajo, estamos bien, pero si a usted lo contratan mediante prestación de servicios, el manejo es totalmente distinto, ¿sí? Si a usted lo contratan mediante contrato de prestación de servicios, la base de cotización va a ser distinta. Entonces tiene que distinguir muy bien en cuál de los dos escenarios está. Si es en escenario laboral, usted puede pelear y demostrar eso. Si no es en escenario laboral, si no es en escenario de prestación de servicios, usted le deduce el 40% del valor de la remuneración y cotiza sobre eso. ¿Sí? Entonces sería importante también aclarar eso. Pero si así como usted me lo plantea, no se hace nada por escrito y demás, uno estaría eventualmente ante un contrato individual de trabajo verbal, el cual pues tendría la carga probatoria de demostrar. Y si, por ejemplo, alguna empresa llega a hacerle una gracia de esas, usted va y los hace ver luces hablando con la UGPP, por ejemplo. ¿Listo? Profe, gracias. Ok. Con esto que les he contado, con lo último que acabamos de hablar, digamos que hay otros aspectos que tienen que ver con asunto de salarios. Pues digamos que son otros aspectos que la invitación es a que ustedes revisen ya directamente el código sustantivo, pero pues por lo pronto he ilustrado, digamos, los elementos principales. Por ejemplo, ahí hablamos de prohibición de trueque, venta de mercancías por parte del empleador, pues la irrenunciabilidad es algo que nosotros ya vimos al semestre, la falta de estipulación, bueno, son aspectos que es ideal que consulten por su cuenta. Lo que he dicho, insisto, como lo más de mayor calibre, de mayor peso, sin querer decir que el otro no importe, pero esto es de lo que es importante que más tengan presente. Dicho esto, entonces, en el escenario de lo que tiene que ver con salarios, hablar acerca de los embargos y la retención. ¿Y por qué la norma nos habla acerca de embargos y retenciones? Básicamente porque en el marco de embargos nosotros vamos a encontrar en estricto sentido que vamos a estar frente a una orden o una instrucción impartida por parte de un tercero. Jueces, autoridades administrativas, esos eventualmente o inclusive cooperativas, ellos nos van a llevar al escenario de los embargos. Las retenciones están mediadas más por el hecho de que existe eventualmente autorización por parte de la norma, autorización por parte del trabajador y en algunos casos puntuales nos vamos a encontrar con retenciones salariales que no son embargos, pero que son ordenadas por una determinada autoridad. Entonces ya les voy a contar acerca de eso. Para el efecto, lo primero que tenemos que decir es que el empleador como tal tiene dentro de sus prohibiciones especiales aquella ligada al hecho de no poder deducir o retener sumas pues, que hagan parte de las erogaciones de los derechos laborales del trabajador. El artículo 58, no, qué pena, el artículo 58, no, el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir lo siguiente. Se prohíbe a los empleadores y el primero que nos arroja es deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores. Cuéntame. Es que me puedes repetir el artículo, discúlpame, es que se me puso intermitente, entonces quedó como vacío y no te pude escuchar. Dale. Gracias. Pues eso ya lo hemos planteado alguna vez, son el de las prohibiciones, artículo 59, Código Sustantivo, numeral primero. Ese artículo dice, se prohíbe a los empleadores deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial con excepción de los siguientes. A. Respecto de los salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los autorizados por la ley. Aquí nos van a anunciar unos artículos, pero pues no voy a entrar a hacer referencia puntual. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley las autorice. Entonces vamos a desmenuzar esto un poco más.
Inclusive será necesario también irnos un poquito hacia el artículo 149 del Código Sustantivo, en donde ya la norma nos va a plantear esa prohibición general de la que he hablado. Hicimos referencia a la prohibición especial que tiene el empleador y vamos a ver cómo nos lo refiere el artículo 149. Allí nos va a decir descuentos prohibidos, artículo 149, Código Sustantivo del Trabajo. El empleador no puede deducir, retener o compensar suma alguna de salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin judicial. Entonces hablemos de esa primera partecita para luego abordar la siguiente parte del artículo. Como ya se ha hablado, lo he manifestado, esa disposición de que el empleador no puede deducir, retener salarios del trabajador. Y frente eventualmente, si se pretende deducir sumas al trabajador, sumas de dinero al trabajador frente a lo que son sus salarios o prestaciones adeudadas, el empleador tiene que contar con una autorización específica para cada caso. Y estoy diciendo en aquellos casos en los que esté mediando la autorización del trabajador, porque existen otros contextos, como lo planteaba hace un rato. La ley puede autorizarnos, o en su defecto, la orden de una autoridad. Pero ¿qué va a pasar en ese aspecto de para cada caso? Resulta que es natural, no es natural, es frecuente encontrarse uno con situaciones en las cuales, por ejemplo, un trabajador que maneja caja menor se descuadra y se encuentra uno con que hay empleadores que los coaccionan, por un lado, para firmar autorizaciones de descuento. Primero, si esa autorización de descuento no es totalmente libre y voluntaria, eventualmente uno podría tratar de controvertirla. El problema va a estar en el aspecto probatorio. Segundo, el empleador no puede coger y sentar al trabajador en la caja menor y antes de sentarlo decirle, bueno, fírmeme esta autorización de descuento en blanco y cada vez que usted se descuadre, entonces yo le descuento. No, señor. La norma va a decir es cada vez que pase, habrá lugar a que el trabajador, si a bien tiene, pues autorice el descuento, porque si no lo autoriza, no se puede hacer retención. Entonces, ejemplo, en estos casos que les cuento de empleadores que constriñen a su trabajador para firmar, si el trabajador no firma, no podrá el empleador descontar. Es más, si el empleador pretendiera descontar sumas bajo este esquema, tendría que eventualmente estar autorizado por alguna autoridad, valga la redundancia. Tendría casi que irse a demanda contra el trabajador para que se le autorice hacer descuentos. Y sumaba descuentos pues por esos conceptos, por los conceptos que considere, no sé, me dañó una máquina, se perdió materia prima, etcétera, etcétera, tendrá que previamente tener la autorización de una autoridad, valga la redundancia. Sumado a esto, entonces, dentro de ese mismo 149, el punto seguido que no leí dice, quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo, deudas del trabajador para con el empleador, sus socios, sus parientes o sus representantes, indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo, entregas de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento. Esto para que ustedes, para efectos de darle piso a lo que he planteado frente a las materias primas y herramientas de trabajo. Ahora, dice el mismo artículo 149, tampoco se podrá efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional o la parte declarada inembargable por la ley. Tiene la obligación en este caso el empleador de verificar. Cuénteme, por favor. Cuénteme si es tan gentil, no le estoy escuchando. Compañero. Digamos en cuanto a herramientas de trabajo y implementos que se han proporcionado. Profe, ¿me escucha? Es que se le corta mucho. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, tal vez un poco mejor,
pues miremos a ver cómo nos va. Cuénteme, por favor. A ver, esto que proporciona la empresa pues para las actividades relacionadas con Sí. su labor. Sí. Yo quería preguntar si dentro del contrato individual o cualquier medio que me proporcione la empresa para el cumplimiento de mis labores, ¿será descontado? ¿Eso lo pueden hacer? Mire, no, como la norma exige que haya una autorización especial para cada caso, esas autorizaciones así en abstracto son súper riesgosas. Que yo le ponga a usted la cláusula, tendrá que reembolsarme el valor de las herramientas de trabajo que le entregue para la ejecución de su labor sin especificar mayor cosa. Es muy venenoso porque eventualmente ese documento puede quedar sin efecto jurídico en la medida en que no está para cada caso específico. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese, por ejemplo, que usted trabaja en una carpintería y en la carpintería uno encuentra que en las herramientas de trabajo hay varias. Y además del martillo y el serrucho, que uno dice que eso no tiene tanta ciencia, se encuentra uno, por ejemplo, con apuntilladoras, grapadoras, que funcionan con compresores de aire. Si a usted le pusieran eso, el empleador quedaría legitimado para descontarle cuánta herramienta se le atraviese a su arbitrio, y además el tema del monto es un asunto que entrará también a estar ahí en juego en función de la voluntad del empleador. Entonces es una cláusula que es muy delicada. Por eso la norma dice, no, usted cada caso tiene que eventualmente celebrar ese acuerdo y esa autorización de descuento. Y es que, lo digo por experiencia propia, doctor, porque sí, digamos donde yo laboro, a mí me proporcionan una tablet o celular para mis labores. sí. Y mis labores son visitar empresas en la calle, etcétera. Muchas veces, o ha ocurrido que nos atracan y nos roban estos implementos, y pues a mí nunca me han generado una autorización de descuento para que me descuenten el monto del valor de esa tablet o de ese celular, que digamos, a mí me han atracado 2 veces y me han descontado 2 millones de pesos, 1 millón por cada atraco. Pero ¿sí? ojo. Entonces, ahí es donde... No, eso eventualmente no puede ser así porque además mire que el atraco no es un asunto intencional. 1 y 2, es que aquí viene una discusión que es muy dura de dar. Porque es que, por ejemplo, si yo voy y compro en este momento un iPad, creo que están como a 1,5 millones, y le doy uso durante una semana, mañana ese iPad ya no vale 1,5 millones de pesos. Vale 1,5 millones de pesos si lo voy a ir a comprar nuevo, pero no vale 1,5 millones de pesos al momento en que yo, después de que yo le he dado uso. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender a esto? Que es una discusión que yo sí planteo de cara a eso, porque hay varias empresas usuarias que, por ejemplo, nos piden a nosotros en ocasiones celebrar y generar autorizaciones de descuento por el valor de teléfonos celulares con un valor constante, a pesar de que los mismos se deprecian con el tiempo. Básicamente, en un escenario de estos, una de las situaciones que se pone de presente y que es importante sopesar con calma para evitar problemas es el hecho de que no puede estar el empleador estrenando tablet cada vez que al trabajador se le pierde sin tener en cuenta la depreciación que opera sobre ellas. ¿Sí? 1. Y 2, en principio la norma no permite, la norma dice que tienen que haber una autorización de descuento para cada caso en particular. Lo que sería importante revisar en ese caso que usted me plantea es entrar a ver si cuando le entregan cada tableta no le están haciendo suscribir de una vez la autorización de descuento, porque eso sí puede ser más cercano a lo que se esté presentando. Que cuando usted va y firma la autorización cuando usted va y firma el documento, el acta de entrega de la tablet, ahí por ahí le enreden alguna clausulita donde usted autoriza el descuento en caso de pérdida, hurto o daño. ¿Sí? Ok. Pero Y eso va en contra de la norma, ¿cierto? Profe, o sea, ¿qué quiere decir que no se tendría que firmar esa cláusula en caso de que estuviera y que de pronto uno se diera cuenta? Ahí es donde uno de pronto le diría al empleador de que modifique eso en cuanto a la depreciación. Uno podría plantear eso porque, pues, por ejemplo, el caso del compañero, imagínense que la tableta se la entregan hace 2 años y lamentablemente le roban su tableta
y entonces después de 2 años de uso la tableta le van a cobrar el mismo $1.000.000 que cuesta nueva. No sé. Sí, o sea, Eso es lo pero que ahí, pasa. claro, pero entonces ahí uno tiene que entrar es a revisar lo que les cuento. Uno tiene que entrar es a revisar porque en principio, si se celebra la autorización de descuento en el acta misma en la que le hacen entrega, ya toca entonces revisar con detenimiento bajo qué términos se está emitiendo esa autorización. ¿Sí me hago entender? Y claro, como lo plantea la compañera, uno tendría que revisar en qué términos lo acepta o no. Yo les digo, es algo que hay algo que sí es denso ahí de por medio, y pues yo a ustedes se los comentaba en clase y se los reitero acá. Lamentablemente este tipo de situaciones sí juegan mucho con la teoría de la mano invisible en el mercado laboral. ¿Recuerdan eso? Sí. Sí, señor. En fin, eso es otro cuento. Profe, o sea, una Pero, pregunta. profe, digamos, en teoría la persona no podría, digamos, negarse a firmar la cláusula si le dijeran, bueno, pues si usted no acepta la condición esta que está en la cláusula, pues simplemente no puede trabajar con nosotros. De todos modos sería una forma de ejercer la presión y tocaría sí o sí firmarla. Claro, usted tiene razón en eso y habrán dos caminos, seguir dando la pelea o simple y llanamente acceder a firmar. Y si usted sigue dando la pelea, lo siguiente que hará para ya zafarse de lo que el empleador pone es irse a la inspección del trabajo, ¿sí? Pero eso ya es entrar en otros términos con el empleador. Profe, una pregunta. Exactamente, ya eso es complicarse la vida y que le busquen el quiebre por algún lado. Pero exponer también, eso también es exponer, qué pena, ya le doy la palabra a la dama, pero eso también es exponerse uno a que si se pierde la tableta, que tiene 2 años de uso, y que le digan que le van a cobrar el mismo $1.000.000 que costó cuando era nueva, pues eso es parte como de esa, sí, eso es exponerse ahí, ¿me hago entender? Pero digamos, dentro de esa cláusula, usted como responsable, usted puede hacer un anexo, como nos dijo la vez pasada en el contrato. Firmo, pero no estoy de El acuerdo. o algo empleador así. no se le va a aguantar. Usted podría hacerlo. Sí. Usted podría hacerlo, pero el empleador no se le aguanta, ¿sí? Pero usted puede hacerlo, no tiene ningún problema porque finalmente cuando se habla de autorización de descuento, el tema tiene que ser totalmente voluntario. Es como que yo en este momento llegara a la casa de ustedes y les golpeara, y entonces cuando ustedes me abren la puerta, yo me voy pasando hasta la habitación y me arruncho al lado de su pareja, ¿sí? Sin que ustedes me hayan dado permiso, ¿sí? Ok. Mientras que si ustedes me dicen, doctor, siga que allá arriba está la cama y está calientica y acuérdese, pues ustedes están haciendo algo totalmente voluntario. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que ver. La autorización de descuento es un acto totalmente voluntario, sino que en el marco de las dinámicas laborales y sobre todo por el miedo que le genera al trabajador perder su puesto de trabajo, lamentablemente en muchas ocasiones el empleador se aprovecha de ese temor para constreñirlo a hacer cosas que de fondo no quiere. ¿Mm? Sí, señor. Compañeras, cuéntame, por favor. Bueno, profe, pero ejemplo, si tú me estás diciendo que cuando entramos, de pronto se hace esa carta, puede ser la tablet o cualquier dispositivo, sea nuevo en ese momento y pues claro, dure con nosotros 2 años, pero en esos 2 años se dañó y todo esto, hay la posibilidad de que sí se lo cobren, como quien dice, usted fue el que lo utilizó, a usted se le entregó nuevo, pero se depreció, o sea, No, pero sería... es que la lógica no estaría en función de usted lo utilizó, entonces usted me lo paga nuevo, porque es que si bien es cierto, tú lo utilizaste, quien se benefició de fondo de ese aparato no fuiste tú. Porque es que si, por ejemplo, yo imagino que el compañero que nos habla de la tablet debe ser un asesor comercial, venta de algún tipo de producto. Entonces seguramente señor. su tableta la lleva en la mano y ahí toma los pedidos, ¿sí? Quiere decir que esa tablet muy seguramente a la vuelta de menos de un mes ya se pagó sola. ¿Sí me hago entender? Y se pagó sola no porque tú la hayas usado, sino porque las ventas que tú realizaste como tal ya entraron a generar una compensación. Pero pues claro, está el otro escenario. El empleador va a buscar también cómo salvaguardar porque él no puede estar comprando una tablet cada mes. ¿Sí? Sí. Entonces, esa dinámica es densa, pero en principio, insisto, ya uno tiene que entrar a mirar muy con detenimiento. Si uno quiere darse la pela de decir, no, me voy y no le acepto, y no le acepto, y no le acepto, pues bien, ya sabe que tendrá que irse por otros cauces, pero la mayoría de la gente es más por el temor a perder su empleo que termina accediendo. Profe, pero tiene que ver los embargos por de pronto, por nómina, por cuestión de préstamos y Ese es todo otro eso. cuento.
Eso es otro cuento y todavía no he llegado allá, ¿listo? Pero ya les cuento. Lo que pasa es que Dale. todavía no he terminado de hablarles de las retenciones. Compañero, última Profesor. intervención y continuamos, ¿listo? Listo. En ese orden de ideas, yo puedo hacer retroactivo ese proceso. Digamos, ejemplo, lo que nos estaba diciendo de que se vulneró la voluntad, ¿sí? Pues Si en dado usted caso la tendría que empresa demostrar hoy me que no cancela el autorizó. contrato, digamos, Usted tendría que ejemplo, si demostrar que la no empresa me autorizó, canceló el ¿sí? contrato, Sí. sí, o que me coaccionaron, pedía eso mi puesto, ¿sí? Sí, usted puede eventualmente hacerlo. El problema está en que lo logre probar y pues ¿cuánto tiempo? El término de prescripción. Ese será el término máximo que eventualmente tendrá que tener ahí. Hay un compañero que estaba tratando de intervenir. Le cedo el uso de la palabra a él pues para que haga la última intervención y continuamos. ¿Listo? Gracias, profe. Buenas noches. Profe, Buenas noches. en la Cuente. policía hay unos revólveres antiguos y he visto casos que se nos perdían por allá en el área y terminaba ¿Los uno pagando. 38? Sí, esos 38 pavonados viejos, que esos eran de los agentes. Y Sí, sí, sí. los que terminaron pagando 14 millones de pesos por los revólveres, que en el Pero pues mercado es no. que hay un tema distinto. Hay un tema distinto y es que en este caso el régimen de los policías es distinto del régimen de los trabajadores particulares. Además, eventualmente como servidores públicos ustedes tienen una posición de garantes frente a bienes públicos. Y aun cuando estos no son bienes públicos de uso público, estos inclusive creo que vendrían a ser bienes fiscales, si mal no estoy. Sí, si mal, disculpen que la clasificación me parece, si mal no estoy, los bienes fiscales son aquellos que son bienes públicos, pero que el Estado o la autoridad utiliza como si se tratase de bienes particulares, de bienes privados. Pero ¿cuál es el tema? Es un asunto distinto porque es que ustedes tienen una posición de garante frente a eso. Cuando a ustedes se les pierde un revólver, no se les está perdiendo un revólver de la policía en estricto sentido, se les está perdiendo un revólver que fue comprado con recursos que provienen del erario público. Entonces puede estar más ligado por ese lado. Y porque generalmente lo que hacen es imputar procesos disciplinarios por eventualmente situaciones ligadas a fallas en la ejecución del servicio. Entonces, por ese lado, si se indemniza, si se compensa el daño sufrido, la sanción disciplinaria podría llegar a verse menguada. Pero esto es de otro cuento. ¿Listo? ¿Listo, compañero? Sí, gracias, profe, muy amable. Bueno, entonces sigamos hablando de las retenciones. Resulta que además de la autorización que el trabajador le puede dar al empleador para que le retenga sumas de dinero, existen otro tipo de retenciones. Antes eso era una cosa terrible, un revuelto salvaje, porque lo hacían fondos de empleados, lo hacían cooperativas, pero pues digamos que el tema hoy día es un poco más pacífico. Frente a lo que tiene que ver con autorización, nos vamos a encontrar que además de la que el trabajador le expide de manera directa al empleador, estarán también unas que se conocen con el término de libranzas. Las libranzas son autorizaciones de descuento en donde el trabajador autoriza a su empleador para que retenga de su salario un determinado porcentaje y lo transfiera a otra persona, a un tercero. ¿Cómo funciona esto? En la actualidad hay dos normas que regulan los aspectos que tienen que ver con la libranza. Son la Ley 1527 del año 2012 y la Ley 1902 del 2018, que lo que hizo fue complementar algunos aspectos de la 1527 y hacer unas modificaciones, pero pues de la 1527. A esa ley 1527 de 2012 se le conocía coloquialmente o se le conoce coloquialmente como la ley de libranza. Y lo que hace allí es decir cuáles son los requisitos para que la libranza sirva como un mecanismo para que las personas puedan acceder a productos de crédito valiéndose de descuentos directamente de su nómina. ¿Qué les puedo decir de cara a la libranza? Yo no puedo ahondar mucho en este momento, toda vez que el tiempo no nos lo permite, pero de cara a la libranza les puedo decir lo siguiente. Es una autorización en la que el trabajador dice, venga, yo saqué, por ejemplo, les voy a poner un referente, compensar, caja de compensación, con frecuencia llama a ofrecer préstamos a tasas de intereses muy cómodas. Entonces uno va, celebra
ese negocio jurídico, accede a un préstamo de 10 millones de pesos. Cuando se está celebrando el negocio, el operador de libranza, porque en este momento les he puesto como referente a Compensar, pero actualmente hay muchos más operadores de libranza, bancos, cooperativas, fondos de empleados, etcétera, etcétera. Pero cuando uno verifica las condiciones bajo las cuales se está ofreciendo el préstamo con modalidad de libranza, a uno le van a decir, mire, yo le presto a usted a 48 meses a tasa de interés al 0.9 mensual. Y yo llego y digo, no, yo no la quiero a 48 meses, yo la quiero a 24 meses. Pues, ¿qué va a pasar? Que la libranza va a contener las instrucciones especiales de cómo quiero yo como trabajador que me sea descontado el valor de esa deuda. Entonces la libranza me va a decir cuántas cuotas, si serán mensuales o si serán quincenales, cuándo se descuenta la primera, cuál es el valor total que voy a reconocer, a partir de cuándo, y el monto de cada una de ellas. Generalmente la libranza tiene que contener por lo menos esos elementos donde sea clara la voluntad del trabajador y pues importantísimo, que esté firmado por el trabajador. ¿Por qué les hago estas precisiones? Porque resulta que es muy, muy frecuente encontrarse en el ejercicio profesional cooperativas, fondos de empleados e inclusive operadores de libranza que cuando le piden a uno como empleador llevar a cabo el descuento, la retención salarial en virtud de la existencia de un título, ese no es un título ejecutivo, ese no es un título valores, en virtud de un título ejecutivo de estos, la autorización de descuento, la libranza, ellos le envían documentos a uno en blanco. A mí me han llegado libranzas en donde escasamente está el nombre del trabajador y las firmas al final y todo el resto en blanco. Me han llegado pagares en blanco con cartas de instrucciones. Entonces, ojo, consejo, cuando tengan una situación en la que ustedes estén validando si autorizan o no una retención salarial proveniente de libranza, pues lo importante es que verifiquen que los documentos se encuentren totalmente diligenciados, con la finalidad de que no se desconozca la voluntad del trabajador al momento en que constituyó o en que autorizó el descuento. Sumado a esto, les quiero contar también que en virtud de lo que ha sido la ley de libranza y su reforma posterior, la libranza inicial se expide donde el trabajador le autoriza al empleador del momento. Entonces, imagínense, yo, Fred Alexander Niño, voy y contrato la libranza con Compensar. Y Compensar me hace firmar la libranza en donde yo le digo, señores, Compensar, tengan la gentileza, señores Compensar, no, señores Corporación Universitaria Republicana, autorizo el descuento de cuotas quincenales de 500.000 pesos para pagar el crédito tanto, en un total de 24 cuotas mensuales empezando en tal fecha, terminando en tal otra fecha, porque le va a pagar a Compensar. Resulta que antes de que se cumplan los 24 meses, ahorita en 15 días yo llego y renuncio a la universidad. La libranza, en principio, está dirigida a Corporación Universitaria Republicana. ¿Qué pasa en esto? Pues con esa misma libranza que está dirigida a la Corporación Universitaria Republicana, el operador de libranza puede dirigirse a cualquier otro empleador que yo tenga con posterioridad y decirle, venga, este señor se obligó conmigo en estos términos, así que tenga la gentileza en hacer la retención. Y esto lo tiene que hacer el empleador sin exigir ningún requisito raro o especial así zafado. ¿Por qué les cuento esto? Porque antes era normal que para hacer los descuentos de libranza, el empleador exigía que existieran convenios entre la cooperativa y la empresa. Y si no, entonces no descontaban. En la actualidad eso no procede así. Finalmente, es importante que sepan además que cuando el empleador, sin justificación válida, es renuente a realizar las retenciones ordenadas en virtud de una libranza, la norma establece que eventualmente se hará solidario con el trabajador frente a las sumas no retenidas. ¿Qué quiere decir esto? Me llegó a mí la solicitud de retención salarial en el mes de enero de este año. Yo tenía que descontarle 400.000 pesos mensuales al trabajador, pero no lo hice. Entonces no le desconté enero, no le desconté febrero, no le desconté marzo y no le he descontado mayo. Si yo como empleador no tengo una justificación válida para haberme sustraído la obligación de retener, si no hay una justificación válida, yo como empleador tengo que asumir de manera solidaria con el trabajador el valor de esas sumas que no fueron retenidas. ¿Hasta ahí es claro o no es claro, muchachos? Por favor. Sí, señor. Claro, profe.
Sí, señor. Ok. ¿Qué otras retenciones va a autorizar la norma que se van a autorizar al empleador que no derivan directamente de la autorización del trabajador ni de la libranza? Retenciones por concepto de cotizaciones al sistema de seguridad social integral. Entonces, no, que toca el 4% de salud y el 4% de pensión. Oye, pero es que su salario es relativamente alto, entonces además de eso le tengo que retener fondo de solidaridad pensional. Esas son retenciones que el empleador puede hacer sin necesidad de contar con el aval previo por parte del trabajador. Otra, lo que tiene que ver con cuotas sindicales. Ay, venga a ver quién es. Viviana Marcela Ospina, mujer, tienes el micrófono abierto, hay mucho ruido. Y otro escenario, como les decía, tiene que ver con las cuotas sindicales. Otro escenario en el que se dejan, aquí ya no es, pues es no realizar el pago por los días que el trabajador se encuentra suspendido. Hay varios fenómenos, pero pues estos son de los que más se encuentran. Finalmente, frente a las retenciones, nos vamos a encontrar con la posibilidad de hacer retenciones mediante la orden de una autoridad competente. Y a pesar de que les voy a mencionar, por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con los jueces, no vamos a hablar en términos de embargo porque eventualmente son situaciones que obedecen a otro tipo de dinámicas. Y me refiero puntualmente, por ejemplo, hace algún tiempo atrás a un cliente mío, le llegó una solicitud de retención salarial por parte de un juez de familia, pero no era un embargo. Y no era un embargo básicamente porque resulta que el trabajador llegó a un acuerdo conciliatorio con la demandante y dentro del acuerdo conciliatorio se especificó que una vez celebrado el acuerdo, el juez iba a oficiar a la empresa para que le siguiéramos haciendo las retenciones salariales, pero ya no a título de embargo, sino a título del acuerdo conciliatorio logrado entre ellos. Desde esta perspectiva, se podría encontrar uno que otras autoridades, en el marco de acuerdos conciliatorios que se surtan internamente, podrían como tal ordenar retenciones que no en estricto sentido constituyan embargos. Y así, por ejemplo, casos especiales, el ICETEX. El ICETEX es un caso bien particular porque con ellos no es necesario ni siquiera que haya de por medio un proceso judicial ni demás. Ellos pueden ordenar el embargo directo. Dicho esto, entonces vamos a hablar, ya para cerrar la clase, acerca del tema de embargo de salarios. ¿Y qué vamos a plantear de cara a lo que tiene que ver con el embargo de salarios? Primero, el embargo de salarios básicamente responde a una medida cautelar que ha sido decretada por alguna autoridad competente. Cuando hablo de una medida cautelar en este caso es porque básicamente lo que se persigue con ella es garantizar el resultado de una determinada actuación. ¿Y por qué no les digo solo juez? Porque resulta que existen embargos que pueden ser ordenados por autoridades administrativas, es decir, personas jurídicas de derecho público que no tienen la connotación de jueces. ¿Dónde se encuentra uno de estos súper palpable? Comparendos. La Secretaría de Movilidad, por ejemplo, y muchos otros organismos, muchos órganos de la administración pública, tienen la potestad de adelantar procesos de cobro coactivo. Pero uno de los que más de pronto puedo referirles es ese, pues sobre todo porque seguramente algunos de ustedes han tenido oportunidad de lamentablemente vivirlo. Cuando una persona tiene deuda por concepto de comparendo, resulta que la autoridad puede ordenar el embargo y retención de salarios. Y claro, esto va a estar supeditado y limitado a unos topes en regla general. Frente a lo que tiene que ver con embargos de salario, vamos a encontrar nosotros que tendremos de por medio lo que es el artículo 154 y 155 del Código Sustantivo del Trabajo frente a cómo y hasta dónde se puede embargar el salario. Con la excepción del artículo 156 que está también ahí enunciada. Entonces, ¿cuál es la regla general? Primera, el salario mínimo mensual legal vigente o el salario mínimo mensual convencional vigente es inembargable. Yo no puedo embargar el salario mínimo en regla general. Pero sí puedo embargar
si la persona devenga más de un salario mínimo mensual legal o más de un salario mínimo mensual convencional vigente, si devenga más del salario mínimo, yo puedo embargarle una quinta parte de lo que exceda del salario mínimo. Entonces, para ilustrar esta situación, volvamos al ejemplo hipotético del salario mínimo de 1.000.000 de pesos. Diciendo que el salario mínimo fuera de 1.000.000 de pesos. Insisto, ejemplo hipotético porque esa no es nuestra realidad vigente. Si un juez me envía orden de embargo sobre una persona que venga un salario mínimo, yo tendré que decirle, su señoría, no puedo hacerlo, salvo cuando ahorita hablemos de la excepción. Pero si esta persona no devenga 1.000.000, sino devenga 1.100.000 pesos, yo podré embargarle una quinta parte del exceso. ¿Cuál va a ser el exceso? Pues el señor gana 100.000 pesitos más allá del salario mínimo. ¿Y qué le puedo embargar yo? Una quinta parte. ¿Qué quiere decir esto? Que le puedo embargar 20.000 pesos. A esa persona yo le podré embargar a lo sumo 20.000 pesos. Ahora, si el salario mínimo es de 1.000.000 y el señor se gana 10 millones de pesos, entonces yo puedo embargarle una quinta parte de los 9 millones de pesos, que esto sería algo así como 200, como 1.800.000 pesos. Pero insisto, esa es la regla general. No se embarga el salario mínimo y cuando la persona devenga más del mínimo se embarga una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo. Segundo, ¿cuáles son las excepciones? Que generalmente esto suele generar mucha inquietud. Las excepciones a este tipo de situaciones están ligadas al momento en que se ordena el embargo de cuotas o sumas a favor de cooperativas y cuando estamos hablando de obligaciones alimentarias. Si nosotros nos encontramos hablando de obligaciones a favor de cooperativas u obligaciones alimentarias, será posible que se embargue y se practique el embargo hasta por el 50% del valor del salario, aun cuando en este caso estemos hablando de un salario mínimo. Si la persona venga a un salario mínimo y me llega una orden de retención, un embargo emitido por un juez de familia en el marco de un proceso de derecho de familia, yo tengo la obligación de embargar hasta el 50% del salario, con independencia de que sea el mínimo o gane más allá del mínimo. Ahí es donde se inaplica la regla de una quinta parte de lo que exceda. Y lo mismo pasa con las cooperativas. Ojo, muchachos, adicional a esto. Frente a ese caso de las cooperativas, yo les quiero contar algo más para que lo tengan muy presente y sean muy precavidos, muy cautos, muy cuidadosos, porque ya me ha pasado. Las cooperativas, abusando un poco de esa potestad, suelen hacer cosas que no son tan correctas. Ellas son de las que en algunas ocasiones me han enviado a mí órdenes de embargo, porque ellos no requieren la orden judicial para decretar el embargo del salario, para ordenar la retención salarial, ellos no requieren la orden judicial, ellos lo pueden hacer de manera directa. Me han llegado las órdenes pidiéndome el 50% del salario, y cuando uno va a mirar el documento soporte, es decir, lo que ellos están persiguiendo, porque yo generalmente, además de la orden de retención, le digo, venga, allégueme los documentos soporte en donde está que efectivamente este señor le firmó a usted algo. Es decir, si es una libranza, allégueme copia de la libranza. Si es un título de valor, pues allégueme la copia del título de valor. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando me han llegado pagarés en blanco con cartas de instrucciones? Creo que hace como ya en varias ocasiones, pero el primero que hice fue como unos 6 años atrás, en donde a una cooperativa le dije, no le voy a retener al trabajador. Y no le voy a retener porque es que usted me está mandando un pagaré en blanco. Y si bien es cierto, usted tiene la potestad de ordenarme a mí embargar el 50% del salario del trabajador, no es menos cierto que cuando usted va a embargar algo, tiene la obligación de contar con un título ejecutivo que sea ejecutable. Un pagaré en blanco no es un documento, es un título valor, es ejecutivo, pero en la medida en que usted no le haya diligenciado los espacios, no lo va a poder ejecutar. Entonces, es importante que tengan mucho cuidado con eso. Ahora bien, finalmente, pues para cerrar algunos apuntes. Primero, tratándose de embargos, frente a lo que tiene que ver con embargos, un embargo de familia sin ningún problema va a desplazar a un embargo civil. En materia laboral, las acreencias laborales tienen prelación frente a otras, pero pues digamos que uno no podría decir que estén por encima del bienestar del menor. Sumado a esto, y esto lo digo porque en muchas ocasiones uno se encuentra con que resulta que es que el banco lo tenía embargado, el salario, y vino de repente una obligación alimentaria y le embargaron la mitad del salario. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que ese trabajador va a dejar de ser sujeto
del embargo civil y va a responder solo por la obligación alimentaria. Muchachos, ¿hasta aquí tienen dudas o inquietudes? Sí, señor. Sí, profe, yo tengo una duda, pues, porque volviendo al tema que usted se ahorita de la Secretaría de Movilidad, pues yo he conocido amigos que efectivamente les han embargado, digamos, el salario mínimo y la Secretaría de Movilidad les ha embargado el salario, siendo un salario mínimo. Entonces, pues uno le queda la duda de que, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer, digamos, en esos casos, teniendo en cuenta que usted dice que el salario mínimo es inembargable, por lo menos si no es dentro de las dos excepciones? Eventualmente yo diría que mirar la opción de tutela, porque inclusive yo entraría a controvertir al empleador mismo. O sea, yo entraría directamente porque es que cuando se habla del embargo del salario, el embargo del salario le llega es al empleador y él es el que entra a hacer la retención. Entonces yo sí entraría a montarle problema directo al empleador, diciéndole, venga, ¿usted por qué me está reteniendo el 100%? Si la misma norma dice que cuando se ordenen embargos que desconozcan o que superen los topes establecidos por la norma, usted tiene que ser garante de que eso no suceda. Miren, yo les cuento, a mí me han llegado solicitudes de retención salarial en procesos civiles equivalentes, civiles, no de familia, equivalentes al 50% del salario del trabajador, y yo le contestaba a jueces de la República diciéndole, su señoría, respetuosamente, le manifiesto que no me es posible dar aplicación a aplicar, materializar la orden impartida por usted, y le explico, y listo, el tema muere ahí, porque el empleador es garante de eso. Ahora, una cosa que sí es importante precisar es que una cosa es que ordenen el embargo del salario y otra es que le embarguen la cuenta de nómina. Esas son cuestiones distintas. Porque si lo que están embargando es la cuenta de nómina, ellos no están embargando el salario mínimo, sino un producto financiero. Y entonces bajo este esquema ya sé que también hay acciones de tutela en las cuales se ha logrado que por esa vía se levanten los embargos a las cuentas de nómina. Ya hay jurisprudencia reiterada frente a eso. No sé en cuál de los dos casos estén sus compañeros, porque si es el empleador quien ha practicado el embargo y sin objetar absolutamente nada, diciendo la totalidad del salario, nada, eso es controvertible frente al empleador mismo, porque él tiene que garantizar que ese tipo de situaciones no se susciten. ¿Me hago entender? No, si es el embargo de la cuenta de nómina. Si es el embargo de la cuenta de nómina, la tutela. No, la tutela en este caso es claro, uno va a presentar acciones de tutela contra Secretaría de Movilidad y eventualmente vinculando al banco, porque es que el banco no va a entrar a decir, esta cuenta es de nómina sí, esta cuenta es de nómina no. El banco sabe que tiene una cantidad de productos financieros y listo. Yo les pongo un ejemplo. Yo soy una de las personas a quienes en ocasiones a mi cuenta de nómina me consignan sumas que no corresponden con la nómina. Entonces, el banco no entra como esa depuración, ¿sí? Ahí lo que tiene que eventualmente decirse contra la Secretaría y que se vincule al banco. El banco que va a decir, mire, yo solo le di cumplimiento a la orden que me emitió una autoridad competente. Y lo que tendrá que hacer en su momento el juez es dirimir. Realmente cuando se trata de la cuenta de nómina, por lo que se está intentando, o sea, aquí la lógica que se le aplica es, mire, a eso tiene que aplicársele las mismas reglas del salario mínimo, de la inembargabilidad o la embargabilidad en las proporciones que establece la norma. Entonces, por tutela ya sé que eso se logra tumbar, qué pena el término escueto. ¿Qué otra inquietud tienen, por favor? Listo, profe, Doctor, muchas gracias. En el tema de lo que comentaba pues, Pablo a forma personal de unos fotocomparendos precisamente que uno no se da cuenta y pues lo que decía, el embargo es a la cuenta de nómina. Resulta y pasa pues lo que dice doctor de que no se puede cuando el salario es el mínimo o una quinta parte, pero no sé hasta qué punto aplican excepciones. Resulta y pasa que pues alguna vez hice un negocio pues de bastante dinero y la plata pues se movió en un mes. En un mes pues obviamente eso superó como casi 100 veces más lo de un salario mínimo. Y en esa ocasión pues lo que hizo la entidad bancaria fue realizar el embargo del valor del fotocomparendo, pero por el valor total. Pues es que eso, ¿sabe qué pasa? Cuando la autoridad administrativa en el marco de un proceso de cobro coactivo emite una orden de embargo, eso es como en los juzgados, ellos dicen, listo, embárguese limitándose a tal monto. ¿Sí me hago entender? Ellos no le bloquean a usted de fondo la cuenta, sino le dicen, por ejemplo, embárguese limitado a 1.500.000 y resulta que usted tiene 70 millones en la cuenta.
Pues sencillo, ellos solo le van a tocar el 1.500.000 y usted puede seguir moviendo su cuenta con el excedente. Sí, sí, señor. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, bueno, ya realizaron ese embargo y se realizó el pago total de la deuda y le siguen, como por decirlo así, le siguen cobrando la misma obligación? No, pero eso ya es un tema más del procedimiento administrativo de cobro coactivo, ¿sí? Usted tendría entonces que entrar a validar es con ellos. Porque a mí me pasó, pues le cuento aquí, pues si quieren voy a cerrar la sesión, porque esto no es parte del desarrollo de la clase. Voy a cerrar la sesión y les cuento lo que me pasó a mí. A ver, finalizar la reunión, aquí, detener.